Bueno, bienvenidos a la clase número 12. Vamos a comenzar con el tema de persistencia relacional. En este caso vamos a estar trabajando con conceptos de base de datos, pero orientados a bases de datos relacionales. En particular vamos a estar trabajando con una base de datos MySQL, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que los conceptos nos van a servir para cualquier tipo de base de datos, perdón, relacional. ¿Sí? Así que ahora ya vamos a charlar un poquitito de qué trata eso, ¿sí? Y cuál es la diferencia quizás con una de las llamadas NoSQL. Bien. Bueno, un poco de la agenda que tenemos por acá. Una introducción a alto nivel a las bases de datos relacionales, los tipos que existen, ¿sí? Cuáles son las relaciones, cuáles son las claves, ¿sí? Un poco de eso vamos a estar tocando esos temas. Algunas cosas más menos, ¿sí? Después lo voy a complementar con otra presentación que tengo por ahí dando vueltas, donde también vamos a intentar tocar algunos otros temas para que los conozcan. No les digo para que los manipulen a la perfección, sí, pero por lo menos haberlos escuchado. Después vamos a estar trabajando, ¿sí? Vamos a estar conociendo un poco sobre DDL, ¿sí? La definición de los datos en este caso, manipulación de los datos a través de DML y consultas a través de DQL. Bien. Bueno, así que vamos a tener un poquito de todos, un mix de cosas, ¿sí? Para chusmear. Bueno, comencemos por acá por el concepto de base de datos relacionales, en este caso. Bueno, vamos a una definición súper de libro que tenemos por acá, según Ray, después según Oracle, y después obviamente también charlamos un poquito a ver qué nos da a entender a nosotros. Según la RAE, acá nos dice que una base de datos relacional dice que es un conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. En este caso es el concepto de base de datos, ¿no? Conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Según Oracle, que lo tenemos por acá, Oracle, sí, ya para que los vayan conociendo, es una gran empresa que se dedicó mucho tiempo, obviamente se sigue dedicando a productos como bases de datos, ¿sí? O también sí, otros productos diversos. Pero obviamente existe una base de datos Oracle, que es su gran producto, ¿sí? Así que ellos también fueron fuerte impulsor en su momento y lo siguen siendo, ¿sí? Con su base de datos. Según Oracle, decimos que una base de datos es una colección organizada de información estructurada o de datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora, nos dice por acá. Fíjense que por acá ambas definiciones, según la RAE y según Oracle, en ningún momento como que condicionan a que tienen que estar organizadas de formas electrónicas. Oracle dice, sí, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora, sí, pero el RAE ni siquiera lo dice. Bien, en ese caso dice que de tal modo que pueden ser organizados, sí, o obtener información con rapidez. Lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Cuando estamos hablando de una base de datos, el concepto nos surge en realidad por algo que tendríamos que ir un poquitito más atrás aún. Así que en ese sentido, déjenme que vamos a venir un poco más atrás todavía, ¿sí? Esperen que vamos a charlar un poquitito sobre esto antes de venir por acá. El concepto que viene en primer lugar, antes de empezar a charlar, ¿sí? Sobre, en este caso, una base de datos, tendríamos que empezar a hablar de persistencia. Bien. Cuando nos empezamos a meter en el momento de persistencia, ahí nos surge la necesidad de empezar a hablar de bases de datos relacionales o no relacionales, etcétera. Decimos que en términos informáticos, ¿sí? En este caso dice, la persistencia se refiere a que el estado de un sistema, dice por acá, sobrevive más allá del proceso que lo creó. O dicho en otras palabras, sobrevive más allá de una única ejecución. Para que se entienda un poco, pensemos un segundo algo muy sencillo de qué nos quiere decir que un sistema sea persistente. Bien, imagínense que nosotros tenemos un sistema de alumnos de gestión académica. Ahí tenemos dado de alta a todos nuestros alumnos, todos nuestros docentes, todas las materias, todas las inscripciones, etcétera. Siempre menciono ese ejemplo, pero se podría pensar en cualquier otro sistema, así que ustedes conozcan, manipulen o se les venga a la mente en este momento. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos corta la luz, ¿sí? En ese servidor donde teníamos dado de alta a todos esos alumnos, todas esas materias, todos esos docentes? ¿Nos gustaría que esa información se pierda o en realidad lo que nos gustaría es que esa información perdure en el tiempo? No, la realidad es que si se corta la luz y yo vuelvo a encender ese servidor, vuelvo a levantar mi programa Java, por ejemplo, no me gustaría haber perdido todos esos objetos que yo instancié. Imagínense que yo tengo una clase docente, una clase alumno, y que instancié varias veces esas clases, ¿sí? Justamente para representar cada uno de esos casos particulares.
A mí no me gustaría perder toda la información, porque imagínense que yo tengo quichicientos alumnos, quichicientos docentes y un montón de materias. Entonces, esos datos en algún lado los tengo que resguardar. De ahí viene el concepto de, entonces necesito que mi sistema sea persistente. Bien, en ese sentido decimos que un sistema es persistente si sobrevive más allá de una única ejecución. O lo que es decir, sus datos sobreviven más allá de una única ejecución. Significa que si el programa se apaga, se cae, ¿sí? O por algún error se bajó o lo que sea, los datos van a estar guardados en algún lugar y yo los voy a poder recuperar. Obviamente, cuando hablamos de que esos datos son persistentes, yo en ningún momento los estoy condicionando de que tienen que estar guardados en cierto lugar. Fíjense que acá la definición decimos, esto se logra en la práctica almacenando dicho estado del sistema, o imagínense que ahí dice almacenando dicho estado de los datos en algún medio persistente, tal como una base de datos o archivos. De hecho, fíjense que nosotros implícitamente ya veníamos tocando el tema de persistencia cuando empezamos a leer archivos y cuando empezamos a escribir archivos. Fíjense que en realidad lo que ustedes están haciendo en el trabajo práctico y lo que hicimos en ese pequeño ejercicio integrador era leer archivos. Por ejemplo, ustedes están leyendo en el trabajo práctico, ¿sí? Esos archivos de partidos, esos archivos de pronóstico, etcétera. Y lo que nosotros hicimos en el ejercicio integrador era leer archivos, ¿sí? Que iban a representar a las materias, a las inscripciones, etcétera. Claramente, si nosotros estamos leyendo de esos archivos, esos datos, y después encima estamos escribiendo otros archivos para persistir esos datos, estamos teniendo un mecanismo de persistencia. Ese mecanismo de persistencia que estábamos teniendo hasta este momento era mediante archivos, que pueden ser mediante archivos SB, mediante archivos TXT, mediante cualquier tipo de archivos que se nos ocurra. Pero todavía no hemos tocado, ¿sí? El tema de base de datos. O sea que hasta ahí veníamos persistiendo, sí, pero en archivos. ¿Es una forma de persistir? ¿Escribir en un archivo o leer desde un archivo esos datos para que nosotros podamos instanciar a los objetos? Claro que sí. Bien. Pero existen otras formas también, no son las únicas. Entonces, decimos que existen varias estrategias de persistencias de datos de un aplicativo. Vamos a llamar un aplicativo a un sistema, sí, o a un programa genérico que nosotros venimos haciendo hasta ahora. Existe la persistencia en memoria, la persistencia en archivos. Después tenemos dos conceptos que llaman prevalencia y ortogonal, que claramente no lo vamos a explicar por acá porque queda por fuera del alcance, pero sí para conocer que existen. Y después viene la persistencia en base de datos. Base de datos objetos, base de datos NoSQL y base de datos relacionales. Entonces fíjense que al hablar de persistencia tenemos un mundo muy gigante, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a estar centrando en lo que sea persistencia en base de datos relacionales en particular, ¿sí? Pero fíjense que existen muchas formas. De hecho, yo les voy a mencionar esta que dice en memoria y esta que dice en archivos y después ya nos vamos a ir para las bases de datos y vamos a volver a comenzar un poco desde ahí. Cuando hablamos de persistencia en memoria, estamos hablando que esos datos queremos que sobrevivan más allá de una ejecución, pero los datos los voy a almacenar en la memoria. En este caso, en la memoria principal. Cuando yo digo memoria principal, me estoy refiriendo a la memoria RAM. Pero ya habíamos hablado de que la memoria RAM tenía una particularidad. ¿De qué tipo era la memoria RAM? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedía si la memoria RAM se apagaba? Perfecto, era volátil, como me dice Martín. Entonces, que sea un medio volátil significa que si yo lo apago o se desconecta de la energía, todos los datos se pierden. Entonces ahí me choca un poco la definición, porque yo digo, por un lado, quiero persistir los datos para que duren más allá de una ejecución. Pero por el otro, me estás diciendo que existe el concepto de persistencia en memoria, pero yo ya sé que la memoria es volátil. Bueno, ok, momento, ahí tenemos dos cosas distintas. Por un lado, yo les aclaro que también existen memorias RAMs que son no volátiles o memorias RAM que se llaman memorias RAM persistentes. Bien. Esas memorias RAM, un poco ya lo habíamos dicho en su momento, existen, sí, son caras, sí, se usan, les voy a decir que sí, pero no se usan en una notebook, en una PC común, sino que en realidad puede ser que se encuentren en algunos servidores bastante importantes, ¿sí? No los voy a encontrar en una PC hogareña, digamos, ¿sí? Nunca. Sino que en realidad las voy a encontrar más, no sé, qué sé yo, en algún servidor de Microsoft, de AWS o de lo que sea, de algún, ¿sí? De algún importante que quizás utilice estas memorias persistentes, pero si no, no se usan. Bien, en la casa hogareña no se usan, o los servidores más comunes hogareños tampoco se usan. Eso por un lado, así que tenemos la posibilidad de persistir en memoria, sí, la memoria es sumamente rápida. Pero por el otro, también nosotros podemos elegir persistir en memoria
si estamos realizando algunas pruebas en el sistema. Es decir, yo simulo que estoy guardando cosas, vamos a suponer en un archivo o en una base de datos, pero en vez de estar guardándolos en un archivo o en una base de datos, yo en realidad estoy guardando cosas en memoria, solamente por una cuestión de realizar pruebas, nada más. Bien. Así que también se puede hacer. De hecho, se usa muchísimo la persistencia de memoria para realizar pruebas. Aclaro una cosa también. Cuando nosotros hablamos de base de datos, algunas bases de datos puede ser que trabajen con persistencia de memoria. Es decir, que las bases de datos puede ser que vayan guardando sus propios datos también en una memoria. ¿Y por qué harían eso, de guardar sus datos en una memoria? Que recuerden que el medio más rápido para poder leer y escribir es la memoria RAM. Es el medio más rápido que existe. Algunas bases de datos trabajan resguardando sus datos en la memoria. Pero tienen que tener un cuidado. Si esa memoria otra vez, ¿sí?, se desconecta la energía, los datos puede ser que se pierdan. El tema es que ahí las bases de datos también hacen una doble cosa, que ya los vamos a charlar un poquitito, ¿sí?, en un ratito. Bueno, em, como acá les dije, sí, existen algunas bases de datos que trabajan también en memoria y acá hay un ejemplo que se llama SQLite. ¿Sí? Ahora hablamos un poco cuando lleguemos a base de datos, ahí sí les vuelvo a mencionar a esta SQLite y vuelvo a traer esta parte de persistencia en memoria para que entiendan un poquito, sí, algunas implementaciones que pueden llegar a ver. Después vamos a hablar de persistencias en archivos, que es un poco lo que ya nosotros veníamos haciendo de forma implícita, ¿sí?, persistiendo en archivos, ¿sí?, de texto, CSV y lo que sea. Decimos que la persistencia en archivos involucra guardar el estado de un sistema o el estado de los datos que manipula un sistema en uno o varios archivos distintos, para que luego el sistema o mi programa pueda recuperar esos datos volviendo a leer esos archivos, ¿sí? Entonces fíjense que dice, el sistema pueda continuar funcionando, ejecutando desde el mismo punto, es decir, como si nada hubiera pasado. Es un poco lo que a ustedes les sucede en el trabajo práctico. Ustedes en el trabajo práctico mínimamente tienen que leer 2 archivos, mínimamente, ¿sí? Pueden leer más archivos, sí, si generan más archivos podrían llegar a leer más. Pero fíjense también en el ejercicio integrador que hicimos la clase pasada, que terminamos la clase pasada. Fíjense que en ese ejercicio integrador nosotros también leíamos archivos, entonces leíamos distintos, mínimamente había 2, 3 archivos dando vuelta. Bueno, en realidad lo que estábamos haciendo ahí era justamente, yo estoy leyendo las materias que tenía desde un archivo, estoy leyendo que yo tenía, estoy leyendo desde un archivo los alumnos que yo tenía instanciados, y luego voy a generar las inscripciones también leyéndolo de un archivo. Entonces fíjense que ahí yo lo que estaba haciendo era cada vez que yo levantaba mi sistema o mi programita, simulaba que nada hubiera pasado, es decir, simulaba tener levantado todos los alumnos, todas las materias. ¿Por qué? Porque las estaba recuperando desde un archivo. ¿Bien? Ese era un poco el chiste justamente. ¿Qué tipos de archivos pueden existir? Bueno, pueden existir un montón. Fíjense que acá dicen, existen varios tipos de archivos o formatos a utilizar. Por ejemplo, los formatos pueden ser XML, CSV, que ya lo trabajamos, ya lo conocen, separados por puntos y comas. Los XML son un poco más tediosos, sí, para la lectura, porque son un poco más largos y cuando son un poco más largos para poder leerlos, nos lleva más complejidad computacional, ¿sí? Entonces eso puede ser que sea un poco más lenta la lectura, pero se siguen usando, obviamente. Archivos de ancho fijo, los JSONs, ¿sí?, que son los muy conocidos hoy en día y se usan muchísimo. Y bueno, también obviamente existen otros. Fíjense que acá yo en ningún momento puse TXT, pero tranquilamente nosotros podríamos estar guardando las cosas en un TXT común, con algún formato propio de nosotros y listo, ya está. También estaríamos hablando del concepto de persistencia. Bueno, vamos a pasar prevalencia y ortogonal, sí, que esto ya es muy ido, quizás para el curso, así que sepan que existe, pero no lo vamos a tener ahora en la mesa. Pero sí vamos a tirarnos otra vez por persistencia en base de datos y después vamos a volver a retomar la presentación por donde habíamos arrancado, la primera. Decimos que también existe, obviamente, la forma de persistir los datos, no solamente en un sistema de archivos o en archivos o en memoria, sino que obviamente también puedo persistir los datos de mi programa o sistema en una base de datos, la típica base de datos que hemos escuchado sí ya hace un montón y que quizás no sabemos bien qué significa, pero ahora lo vamos a descubrir. Decimos que en este caso los datos van a ser persistidos en una base de datos y los datos persistentes del aplicativo, dependiendo del tipo de base de datos, necesitan una transformación antes de ser persistido, dicen por acá. Ojo con esto. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de base de datos que ya se las presenté y ahora después mencionamos algunas características diferentes de cada uno. Pero mínimamente existen 3 tipos de base de datos, ¿sí? Yo a las bases de datos las puedo clasificar dentro de 3 tipos.
Por un lado, yo tengo las bases de datos que se llaman bases de datos relacionales. Son las más conocidas, las más añejas, por así decirlo, y las que nosotros vamos a tratar en este curso, ¿sí? Base de datos relacionales. Esa es una clasificación. Por el otro lado, tengo las bases de datos que se llaman no, ¿sí? No, no relacionales. Ojo que ahí hay un tema que en realidad la definición no es no relacionales. Se llaman así, en realidad. Se las escribo. ¿Sí? Se llaman NoSQL. Eso significa no solamente, ¿sí? Not only una base de datos relacional. No solamente relacional, sino que en realidad van a cumplir con otras cosas. Y también que las vamos a hablar un cachito por arriba. No vamos a profundizar, pero sí para conocer. Y por el otro lado, yo tengo las bases de datos que se llaman bases de datos orientadas a objetos. Bueno, esas bases de datos orientadas a objetos quizás son las más fáciles de entender, porque en realidad son más o menos con lo que nosotros venimos trabajando hoy en día, ¿sí? En Java. Fíjense que cuando nosotros empezamos a trabajar en Java, después vimos una clase de qué eran los objetos, y esa clase más teórica de teoría de objetos, de paradigma orientado a objetos, y entendimos un poquito qué eran unas clases, qué eran los objetos, etcétera. Existen bases de datos que se llaman bases de datos orientadas a objetos. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo quiero o estoy trabajando, por ejemplo, con un programa Java, yo puedo persistir los objetos que yo tengo instanciados en la memoria en un momento en particular en una base de datos orientadas a objetos. Lo que voy a hacer en este caso es mi programa Java que está todo en memoria, así como está en esa representación en particular, la voy a llevar a una base de datos sin realizar ninguna conversión, porque justo es una base de datos orientada a objetos, ¿sí? Ahí Alex me pregunta si MongoDB entraría en base de datos orientados a objetos. No, MongoDB es una de las principales NoSQL, ¿sí? No, no. De hecho, probablemente no conozcan ninguna orientadas a objetos, pues son poquitas, ¿sí? Son poquitas y no tuvieron mucho, no tienen en realidad mucho mercado masivo, son muy particulares, ¿sí? Las bases de datos orientadas a objetos se usan, sí, no les voy a negar que no se usen, pero son un poco particulares. Al no tener que hacer una transformación de datos, ¿sí? Es decir, yo tengo un objeto y así como tengo el objeto presentado en memoria, lo voy a persistir. Al no tener esa transformación de datos, son muy rápidas, son muy eficientes. ¿Cuándo puedo llegar a utilizar una base de datos orientadas a objetos? Por ejemplo, cuando necesito muchísima velocidad de lectura o escritura, ¿sí? O una rápida recuperación. No puedo perder tiempo en transformar los datos, ¿sí? E instanciar un objeto. ¿Vieron, por ejemplo, cuando nosotros leíamos un archivo, que lo leíamos de línea a línea, separados por punto y coma, y en base a lo que me venía en la columna uno se lo seteaba este atributo, en lo que me venía en columna 2 se lo seteaba el otro atributo, etcétera? No puedo perder tiempo en eso. ¿Por qué? Porque quizás el dominio de lo que yo estoy haciendo, del programa que estoy haciendo, del sistema que estoy haciendo, amerita que no sea así, necesita que sea muy veloz. Entonces ahí quizás elijo una base de datos, ¿sí? Orientada a objetos. Por ejemplo, un juego de una PC, ¿sí? Quizás un juego de PC, ¿sí? O quizás un juego también puede ser, qué sé yo, de Play, ¿sí? O lo que sea, quizás necesite estar persistiendo sus datos en una base de datos orientada a objetos, por esa velocidad que necesito. Bien. Así que bueno, ahí tienen un caso práctico. Ahora después vamos a estudiar un poco las otras más, ¿sí? Las orientadas a objetos entonces no necesitan esa transformación. Y acá sí vamos a tener una diferencia. Los otros dos que mencioné, ¿sí? Las NoSQL y las bases de datos relacionales, sí necesitan una transformación de datos en ciertos casos, ¿sí? O sea, las relacionales sí o sí van a necesitar una transformación de datos para que nosotros las podamos entender desde nuestros programas, pero las otras puede que sí, puede que no, dependiendo del caso. Así que vamos a tener que tener ahí cuidado con algunas cosas. Acá nos dice un poquito, si esto lo voy a leer y ahora sí ya nos vamos para allá. Fíjense que nos dice, las bases de datos nos, eh, nos brindan interoperabilidad. Dice, interoperabilidad es un atributo de calidad que se maximiza en este caso, ya que los datos se persisten de forma independiente a los sistemas que lo manipulan. Esta palabra es súper necesaria conocer, no profundizar, pero sí por lo menos conocerla. Acá nos acaban de mencionar que al persistir en una base de datos relacional nos genera interoperabilidad. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de interoperabilidad de datos, hablamos que en este caso dos o más sistemas se pueden comunicar entre sí, o vamos a decir genéricamente que dos sistemas son interoperables si es que hablan el mismo idioma, y lo vamos a decir entre comillas, hablan el mismo idioma, es decir, se entienden, ¿sí? Dos o más sistemas. En ese caso estaríamos diciendo
que si esos dos o más sistemas se entienden es porque tienen algún formato en común. Si ese formato es estandarizado, ¿sí? Entonces ahí sí estamos hablando propiamente de interoperabilidad entre sistemas. Estamos hablando de que esos dos o más sistemas pueden conversar entre sí o se entienden porque en realidad están hablando el mismo formato y ese formato está estandarizado. Bueno, las bases de datos nos garantizan eso, ¿sí? Obviamente nos brindan interoperabilidad porque ya es un formato súper estandarizado y que se puede interpretar desde cualquier sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que acá también nos dice la base de datos nos otorga mecanismos para poder recuperarse en caso de fallos, además de brindar reglas para resguardar la integridad de los datos. Eso está buenísimo, ¿sí? Porque las bases de datos acá en este caso nos pueden asegurar de que si esa base de datos se cae o el servidor donde está levantado se cae, se va a poder levantar, ¿sí? De forma eficiente. Y nos asegura que no va a haber una gran pérdida de datos. Eso también es depende, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, pero obviamente no es que nunca voy a perder los datos, puede que sí, dependiendo de sí, justamente la arquitectura en la cual esté desplegada toda esta solución. Pero no nos vamos a meter ¿sí? En ese lío, vamos a hacer un pasaje muy rápido y muy por arriba ¿sí? De justamente estas cosas. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos, gente? ¿Vamos bien en esta introducción? Ahora nos vamos a meter, sí, propiamente en base de datos, pero ¿cómo venimos? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Vamos a volver por aquí, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces, después de haber visto el concepto previo que les dije, que ese concepto previo era de persistencia, ahora sí nos vamos a meter en esta parte sí de, bueno, qué es una base de datos y vamos a seguir un poco por acá, por esta línea. Volviendo entonces un poco al tema de qué es una base de datos, decimos otra vez que en este caso decimos es el conjunto de datos organizado de tal modo que permite obtener con rapidez diversos tipos de información, ya habíamos hablado, eso era el concepto de base de datos y ahí la de Oracle era bastante parecida, ¿sí? Aunque nos decía típicamente almacenada electrónicamente en un sistema. Para que se entienda, gente, una base de datos tal de lo que venimos diciendo por acá, ¿sí? Como veníamos hablando en la otra slide también, una base de datos es un sistema. Eso es clave de entenderlo. Una base de datos es un sistema. ¿Pero qué? ¿Qué responsabilidad tiene ese sistema? Una base de datos es un sistema que tiene, ¿sí? La responsabilidad de resguardar manipular datos. De resguardar y manipular datos. Bien. Entonces, ¿es un sistema? ¿Ya están hechos las bases de datos? Sí, o sea, ya hay bases de datos que ya están creadas, ya están diseñadas, se pueden instalar en las máquinas y demás. ¿Me voy a poner a desarrollar mi propia base de datos? La respuesta es no, ¿sí? Es decir, así como habíamos hablado de que no siempre voy a crear mi código desde cero, porque a veces no tiene sentido. A veces en realidad yo me tengo que poner a googlear ciertas bibliotecas. Eso lo habíamos charlado cuando hablamos de dependencias. Bueno, así tampoco me voy a poner a crear mi propia base de datos. En realidad, lo que debería hacer, ¿sí? Es buscar la base de datos que más se adecua a mi problema y utilizarla. Las bases de datos ya están creadas, sí, ya existen, ya están desarrolladas, son de mercado, sí. En realidad lo que tengo que hacer yo es buscar la más adecuada a mi problema y poder utilizarla. Son sistemas, ¿sí? Que ya están creados y los puedo levantar. Ahora, hablamos de que existen varios tipos de base de datos, como habíamos dicho hace un ratito. Ya habíamos mencionado los tres, que en realidad son esas tres grandes clasificaciones. Las bases de datos pueden ser orientadas a objetos, bases de datos relacionales, también llamadas SQL. Bases de datos relacionales son las llamadas SQL, y si no, después tengo las bases de datos NoSQL, que son no solamente relacionales. ¿Bien? Las bases de datos relacionales que tenemos por acá, fíjense que lo único que tenemos acá dice, sí, relacional, que lo vamos a ver que en realidad es una forma más de tablita, sí, más columnar y más de filas. Y por acá también tenemos AOLAP, que nos dice en realidad si son analíticos. En realidad por ahí solamente lo podemos clasificar en, sí, vamos a extraer datos y hacer análisis y demás. Tenemos ahí, no hay grandes clasificaciones dentro de las que son relacionales, ¿sí? Tenemos base de datos relacionales y casi que no la podemos partir más. Después tenemos a un montón que andan por ahí dando vuelta, que en realidad agarran los datos de esa base de datos o de diversas bases de datos relacionales y hacen algo más, ¿sí? Pero en sí no son bases de datos, sino que en realidad extraen, sí, realizan consultas y demás. Por otro lado, tenemos a las bases de datos NoSQL. Acuérdense, la definición de NoSQL no significa no relacionales, significa no solamente relacionales. Eso es importantísimo, si es no only relacionales.
Bien. Dentro de las no relacionales, a su vez, existen distintos tipos. Ahí sí hay un zoológico de cosas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos en este caso las columnares, tenemos las bases de datos orientadas a grafos, las documentales, las de clave valor, hay varios tipos, ¿sí? Todas estas que tenemos por acá, estas son las no relacionales. Y por acá tenemos la relacional. Para que se entienda algo muy sencillo ya de entrada, las bases de datos relacionales que nosotros vamos a ver, no les digo que son las más sencillas de entender, porque para mí, más sencillo de entender, en algunos casos, son quizás algunas de estas que tenemos por acá abajo. Pero sí quizás es lo que más podríamos llegar a estar acostumbrados si conocemos, por ejemplo, un poquito de manejo de Excel. Si conocemos un poco de manejo de Excel, ya vamos a estar acostumbrados a trabajar con tablas, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener tablas, columnas, filas, vamos a hacer referencias a otras columnas, podemos hacer referencias a otras hojas de trabajo y demás. Si estamos un poco familiarizados con eso, entonces con la base de datos relacionales nos va a venir súper bien, ¿sí? Eso nos va a venir bien. No les digo que una base de datos relacional sea un Excel, ni que el Excel sea una base de datos relacional, pero sí les digo que la representación gráfica que tenemos que tener acá en nuestra mente sobre una base de datos relacional más o menos es esa que nosotros vemos en esas hojas de Excel. Ahora, las otras, las NoSQL, que tenemos ahí documentales y demás, por acá abajo tenemos a varias, ¿sí? Por ejemplo, sin ir más lejos, les digo ahí nombres para que ustedes conozcan, ¿bien? Dentro de las relacionales que nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí están MySQL, ¿sí? También tenemos a MariaDB. Bien, también tenemos a SQL Server, esta es de Microsoft. Bien. Tenemos a Oracle. Bien. Tenemos a Postgres también. Bueno, hay varias dando vueltas por ahí. ¿Sí? Rafa me pregunta si Redis entra en esa. No, no entra en esa, por eso ahora las voy a mencionar. Bien, pero no es relacional Redis, en absoluto. Ahí Alexander me dice, MariaDB no está basada en MySQL, sí. Ahora, cuando nos metamos en MySQL, en particular, les voy a comentar algo sobre MariaDB. Son dos cosas distintas, por eso los mencioné separados, pero están relacionadas. Ahora les voy a contar un poquitito. Hay algunos sistemas, algunas de estas bases de datos que les acabo de mencionar, que son abiertos, open source, o free. Sí, y hay otros que en realidad no se pagan, sí que tienen licencia. SQL Server ustedes se lo pueden instalar en su máquina, pero obviamente para poner después en productivo quizás van a tener que pagar una licencia al igual que Oracle y lo demás. Las otras son libres. Bueno, y dentro de las NoSQL, por ejemplo acá, NoSQL, dentro de las que son documentales, ahí les puedo mencionar a la más conocida de todos, es MongoDB, que alguien me lo había preguntado por ahí, Alex creo que me lo había preguntado. Sí, Alex. MongoDB entra dentro de las NoSQL documentales. Entra acá, ¿sí? En este grafiquito. Sí van a trabajar en documentos, ¿sí? De este estilo. Así van a persistir los datos. Bien documentales. Después también dentro de las NoSQL, dentro de la que se clasifican como Key Value es clave valor, ahí vamos a tener a Redis, que justo me lo preguntó Rafa. Redis es NoSQL Key Value, de este estilo. Una particularidad súper importante, Redis, que es una base de datos muy de mercado. Ahí yo le estoy tirando algunos nombres, más que nada para que los conozcan de mercado, ¿sí? Porque en el mercado se usan mucho estas que les estoy diciendo. Redis, en este caso, algo muy particular es que trabaja con persistencia en memoria. Es muy rápida y eficiente porque es key value, es clave valor, pero además trabaja en memoria, ¿sí? ¿Se usa mucho? Sí, se usa muchísimo. ¿Para qué? Por ejemplo, para manejo de sesiones o para un manejo de caché. Nosotros utilizamos un mecanismo de caché cuando quiero obtener datos muy rápidos. En vez de ir a una base de datos final, donde yo tengo que ir a leer cosas y que quizás eso me lleva un poco más de tiempo, voy a una base de datos intermedia, que en este caso podría decir voy a un Redis que está intermedio, que tiene los datos cocinados en memoria, es decir, tiene los datos almacenados en memoria, y sé que voy a leer mucho más rápido desde la memoria que ir a leer al disco. Entonces, Redis se usa muchísimo y está por acá. Después hay otros tipos de base de datos, sí que por acá también existen. Por ejemplo, acá abajo en las NoSQL está también Cassandra. Cassandra, que la tenemos por acá, es un ojito, el logo, entra acá en la orientada a grafos. Alex me pregunta si Azure no tiene su propio sistema de persistencia o es SQL. En realidad no. A ver, em, Azure en realidad es una solución en nube, es una suite de cosas que me provee Microsoft que está en la nube que tiene distintas herramientas. Yo
en Azure puedo levantar una base de datos SQL Server, puedo levantar una base de datos MySQL, puedo levantar una base de datos Postgres, puedo levantar diversas bases de datos, pero Azure en sí es una solución en nube, ¿sí? Que no es una base de datos, sino es una solución en nube que me da distintas herramientas para que yo pueda desplegar mi sistema, ¿sí? O sea que yo ahí puedo levantar distintos tipos de bases de datos. Bien, o sea, puedo hacer distintas cosas. Después ellos también agregan otras bases de datos, pero ellos no son una base de datos. Te pueden agregar otras más, ¿sí? Yo creo que ellos tenían. No soy experto en Azure, pero sí, después podemos conversar con alguien de por ahí a ver qué nos cuenta un poquito, podemos buscar información. Sí, pero sé que ellos también proveen después algunas propias de ellos, pero son muy particulares para algunos casos. Bueno, em, para tenerlo en cuenta entonces. Bueno, ahí les mencioné un par de bases de datos ahí que se usan muchísimo en el mercado para tenerlas en cuenta, por lo menos de nombre. Y después también tenemos que tener en cuenta esta clasificación que tenemos por la derecha. Fíjense que por acá tenemos otras clasificaciones que decimos, ¿sí? No hay problema, Adriana. Buenas. Fíjense que por acá decimos, las bases de datos también se pueden clasificar en bases de datos centralizadas o descentralizadas. Yo puedo hablar de que la persistencia de mis datos está centralizada en una base de datos única, ¿sí? O puede ser que esté descentralizada, es decir, que yo guardo los datos de forma descentralizada. Claramente, si yo quiero ir al punto sin entender, ¿sí? Mucho en profundidad, pero a ver qué me dicen esas palabras, rápidamente puedo encontrar algunas ventajas o desventajas. Imagínense lo siguiente, ya desde el vamos se los puedo decir. Si nosotros tenemos una base de datos que trabaja con un tipo centralizado, ¿sí? O de tipo centralizado con los datos, yo puede ser que tenga puntos de fallas únicos. Imagínense que tengo una sola base de datos y los datos están centralizados ahí. ¿Qué pasa si se me cae ese servidor? ¿Dónde está ese servidor de base de datos? Bueno, perdería todos los datos. Eso es a priori lo que se me viene a la cabeza, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con un tipo de base de datos donde se centralizan los datos y tengo una sola instancia de base de datos, un solo proceso, levantado una sola vez, entonces si se me cae esa base de datos, pierdo los datos. Bien. Ahora, lo que yo puedo hacer para intentar evitar esas cosas es, no tengo un solo proceso de esa base de datos, sino que tengo varios. Y tengo varios levantados en varios lugares. Ojo, no es que estoy descentralizando los datos, sino que en realidad los tengo centralizados, pero replicados en varios lugares. Bien. Así que ojo, porque hay una diferencia. Los datos siguen estando centralizados en una única base de datos, pero esa base de datos la tengo replicada por las dudas de que alguna tenga alguna falla. Después también puedo hablar de bases de datos distribuidas, donde en realidad lo que se hace es guardo los datos de forma distribuida. No están acá solamente, sino que en realidad parte de los datos están acá, parte de los datos están acá, parte de los datos acá y acá. Eso me genera algo que está bastante bueno, que si se me cae alguna de estas partes que forman a mi base de datos, en realidad el resto debería poder seguir funcionando. Es decir, tengo pérdida de datos de forma parcial, no total, ¿sí? Y además eso tiene una ventaja. Yo podría además tener réplicas de datos por todos lados, ¿sí? Entonces, si yo necesito ir a buscar datos de una forma más rápida, los puedo encontrar así, ¿sí? Entonces puedo ir a buscar de forma rápida e ir replicando por todos lados. De hecho, es así como funciona, por ejemplo, Instagram, Twitter, ¿sí? Un montón de sistemas de ese tipo, donde yo en realidad lo que hago es subo fotos, subo tweets y demás, ¿sí? Y en vez de guardarlo en un solo lugar, lo voy guardando de forma esparcida por varios lugares, ¿sí? Entonces se hace más rápido después el recupero de esos datos. Y si se me llega a perder una foto, no es nada grave. Si se me llega a perder un tweet, tampoco es nada grave, ¿sí? Sino que en realidad lo voy recuperando después de otros lugares. Así que fíjense que ahí tenemos dos tipos distintos, pero se usan para propósitos distintos. Obviamente por ahí también figuran, sí, fíjense que dice las NoSQL, las relacionales y las orientadas a objetos, que ya habíamos hablado, pero después también tenemos, ahí por abajo dice Cloud Database, Network Database, ¿sí? Y en este caso tenemos a las últimas que vamos a verlas por ahí, pero no las vamos a mencionar. Em, las cloud, para que las tengan en cuenta, en este caso son bases de datos desplegadas en nuestra nube, ¿sí? Que podríamos estar hablando de, no sé, las despliego como ahí me preguntaron en Azure, ¿sí? Es una suite, ¿sí? De herramientas que me provee Microsoft para poder desplegar, ¿sí? Mi solución en la nube, en servidores que yo desconozco dónde están ubicadas físicamente y las puedo tener por ahí. Y Rafa me menciona, por ejemplo, Firebase. Firebase también es una solución en nube, en este caso, ¿sí?
me permite o me trae una base de datos en nube donde yo puedo directamente almacenar los datos para allí, bien, y no tengo instalado nada local, ni en mi máquina, ni en mi servidor, y si no tengo otras instaladas localmente. Bueno, esto es más a modo introductorio, tampoco vamos a salir expertos de acá, pero sí por lo menos conocer un poquito qué hay en el mercado y de qué se clasifica en esto. Vamos avanzando un poco más. Las bases de datos decimos que las bases de datos relacionales, en este caso, ahora sí vamos a hablar propiamente de las relacionales. Decimos que se hicieron popular en los años 80, creo que yo por ahí tenía la fecha, no me acuerdo en qué fecha. Em, pero para que tengan en cuenta, la teoría relacional que vamos a estar hablando un poco es muy vieja, ¿sí? O sea, en realidad tampoco estamos hablando de que es los años 30, ¿no? Pero es algo viejo. Es una teoría vieja y en realidad todo viene concepto matemático. Después de el avance tecnológico, el contexto, digamos, tecnológico nos permitió obviamente llevarlo implementando. Realmente es una base de datos. Pero después por atrás hay teoría matemática dando vuelta, ¿sí? Decimos que los elementos de una base de datos relacional se organizan como conjunto de tablas con columnas y filas, ¿sí? Para que lo tengan bien visual, vamos a estar trabajando con columnas y filas. Las columnas, acuérdense, verticales, filas horizontales, ¿sí? Esto lo aclaro porque siempre hay algunas personas que se confunden, ¿sí? En cuáles son columnas y filas. Filas horizontales, columnas verticales. La tecnología de base de datos relacional proporciona la manera más eficiente y flexible, dice, de acceder a la información estructurada. Ojo con esto, porque decimos, las bases de datos relacionales son súper eficientes y son flexibles, pero si los datos son estructurados. Si los datos no son estructurados, es decir, vienen de cualquier forma, entonces no es la forma más eficiente. Puede ser que tenga que utilizar otro tipo de bases de datos, probablemente una no solamente relacional, que sea un poco más flexible. Cuando hablamos de datos estructurados, hablamos de justamente esos datos que ya están fuertemente tipificados, que no varían en el tiempo, sí pueden variar en cantidad. Sí, pero no pueden variar en los datos que yo necesito. Es decir, no puedo decirle, bueno, a ver, de estos necesito tal cosa y después el mes que viene me incrementan o me decrementan tantas columnas más y menos. No, la información siempre está estructurada de esa forma y a lo sumo voy sumando en cantidad. Son eficientes para esos casos. Para otros casos ya no es la forma más eficiente de acceder a esos datos. Fíjense que por acá nosotros tenemos, ¿sí? En este caso a un ranking, ¿sí? En este caso de los más utilizados, si quisieran, ¿sí? Y que van teniendo por acá. Fíjense, tenemos a Oracle, bien de mercado, bien. Fíjense que por ahí nosotros, a ustedes ahí tienen los puntajes y las descargas que también se utilizan y demás. Esta primera. Después viene MySQL. Acuérdense que Oracle en este caso tiene licencia, ¿sí? No es una libre, tiene licencia para poder utilizarla. Después tienen a MySQL, por ahí dando vuelta. MySQL sí es la principal libre, digamos, sí que ustedes pueden utilizar. De hecho, nosotros vamos a usar esa. Después ya viene el Microsoft SQL Server. Después viene Postgres. MongoDB, acuérdense que acá están todas mezcladas, o sea que acá en realidad MongoDB ya es NoSQL, bien, pero está por acá. Después viene Redis. Después por acá tienen a IBM DB2. Después por acá tienen a Elasticsearch, Microsoft Access y SQLite. Acuérdense que estas SQLite trabajan en memoria, como les dije, ¿sí? Y ahora rememoro un poquito eso. Ese es el top 10. Fíjense que por ahí están. SQLite, en este caso, es una base de datos relacional, pero que persiste sus datos en memoria. ¿Dónde pueden ver mucho SQLite? Que se usa muchísimo. SQLite puede trabajar tanto en memoria como en archivos físicos. ¿Y se usa mucho en dónde? Acá, en los teléfonos, ¿sí? Los teléfonos utilizan muchísimo bases de datos SQLite. En ese sentido, todo aplicativo que necesite guardar sus datos de forma estructurada, ¿sí? En este caso, dentro de un teléfono, probablemente utilice alguna implementación de SQLite, donde va guardando cosas en ese teléfono y también las va persistiendo en memoria en ese teléfono, ¿sí? Así que se usa mucho en los teléfonos, pero obviamente también en otros tipos de sistemas. Así que bueno, fíjense que por acá tenemos el top 10 de los más utilizados y dando vueltas por aquí. Bueno, avanzamos una más. Bien, así es como gráficamente nosotros vamos a ver a nuestras bases de datos relacionales. Fíjense que en realidad cada uno de estos rectangulitos que tenemos por acá son entidades. A estas entidades las vamos a llamar tablas, ¿sí? En realidad son entidades a las cuales vamos a llamar genéricamente tablas. Bien, cada una de esas entidades o tablas va a tener un nombre. Preferentemente los vamos a poner en singular, pero después cada
cada trabajo, ¿sí? O sea, cada empresa, cada equipo de trabajo puede llegar a tener alguna convención en particular, ¿sí? Que ahora les voy a dar diferencias de por qué puede estar en singular o no. Entonces, tenemos entidades, las cuales vamos a llamar tablas, que se representan, ¿sí? En estos rectangulitos que vemos por acá. Cada una va a llevar un nombre. Fíjense que después por acá tenemos también relaciones entre las tablas, así como en el diagrama de clases también lo teníamos. Acuérdense que en un diagrama de clases también estábamos representando clases y también teníamos relaciones. Bueno, acá también van a haber relaciones, pero estas relaciones se dibujan diferentes. Fíjense que acá, obviamente, tenemos una relación entre esta tabla o entre esta entidad y la otra entidad, una relación entre esta entidad y la otra, una relación entre esta entidad y la otra, etcétera. Bien, pero fíjense cómo se dibujan de este estilo, que ahora vamos a ver qué significa cada una de esas. Bien, cada una de esas son relaciones. Y después tenemos algunos conceptos más. Fíjense que por acá tenemos ahí una llavecita que dice, y después tenemos algunos rombitos por ahí. Cada tabla dentro suyo, o cada entidad dentro suyo, va a tener distintas columnas, ¿sí? Esas columnas van a representar justamente los datos que a nosotros nos interesan guardar. Por ejemplo, vamos a ver por acá, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo. Fíjense que acá dice, Customer ID es una columna, que en este caso va a contener un valor propio que diferencia de forma unívoca, ¿sí? En este caso, a este cliente del otro. A este cliente del otro y a este cliente del otro. Fíjense que acá dice, en este caso, primary key. Eso significa que justamente esta columna, que se llama Customer ID, que tiene estos valores, tiene una clave primaria. Toda entidad, ¿sí? En una base de datos relacional debe contener al menos una clave primaria. Y una clave primaria es una clave que diferencia a esa fila del resto de forma unívoca. Ahora les voy a ir repasando esa teoría, así también les queda. Fíjense que además en esta tabla nosotros tenemos distintas columnas. Por ejemplo, tenemos una columna que dice acá first name, last name y birth date. Entonces, fíjense que nosotros por ahí tenemos a distintas columnas. Obviamente, dentro de cada de esas columnas nosotros vamos a poder almacenar justamente los datos correspondientes. Algo súper importante a tener en cuenta. Cada columna va a tener un tipo de dato. El concepto de tipo de dato ya lo habíamos visto en clase 1 y volvemos a traerlo por acá. Cada columna tiene un tipo de dato, es decir, que en esa columna solamente se pueden almacenar datos que se correspondan con ese tipo y nada más que con ese tipo. Así que mucho cuidado con eso. Voy a volver para la otra presentación, ¿sí? Para que volvamos un poquito a complementar esto que teníamos por acá. 1970, ahí lo tenemos, ¿sí? Al modelo relacional postulado por Edgar Frank Gould, ¿sí? De IBM. Bien, ahora, unas cosas importantes que vamos a empezar a nomenclar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan por ahí. Después yo les digo cómo se lo dice en la vida cotidiana. Bien, algunas cosas importantes a tenerlos en cuentas. Vamos a decir, todos los datos son almacenados en relaciones. Cada relación es un conjunto de datos organizados llamados tuplas. Vamos un poco por acá. Decimos, relación es la entidad donde se almacenan los datos. Fíjense que acá les voy a leer algunas definiciones y ahora les voy a decir cómo los usamos, que ya un poco se los dije, ¿sí? En la vida real. Relación es la entidad donde se almacenan los datos, la tupla es un registro y el atributo es un campo dentro de la tupla. Dominio, esto sí lo vamos a usar muchísimo. Dominio sí. Bien, cardinalidad, grado y clave primaria. Ahora las vamos a repasar. Repasamos primero esto. Cuando hablamos de relación, que decimos que es la entidad donde se almacenan los datos, estamos hablando de tabla. Cuando decimos tupla, que decimos es un registro, tupla se le dice formalmente a una fila. Y atributo, en este caso, decimos que en este caso es un campo dentro de una tupla. Es decir, es una celda de esa fila en particular, para tenerlo en cuenta. Repaso, relación, tabla, tupla, fila, atributo, celda en particular. Bueno, y esto sí, para tenerlo en cuenta. Dominio, decimos, es el conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo, es la menor unidad semántica de información. Lo que habíamos dicho era que cada columna va a tener, en este caso, un tipo de dato en particular. Se los dije hace 2 minutos atrás. Eso significa que toda columna va a tener un dominio, ¿sí? Así como mis variables tenían un dominio. Fíjense que en realidad el concepto sigue siendo matemático. Cuando yo les expliqué lo que era un tipo de dato, se los había relacionado mucho con nuestra típica f de x de matemática del colegio.
Bueno, acá se sigue llamando dominio, ¿sí? Son el conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo. Cardinalidad, en este caso estamos hablando del número de tuplas. Cuando hablamos del número de tuplas, recuerden que estamos hablando, en este caso, del número de filas, ¿sí? Grado, estamos hablando del número de atributos, es decir, de el número de columnas que tiene una tabla. Y clave primaria es el identificador unívoco de cada tupla. Fíjense que por acá tenemos otro ejemplo donde están también marcados. En este caso estamos guardando, podría llamarse esta tabla alumno. Fíjense que tenemos una columna que se llama alu legajo, otra columna que se llama alu nombre, alu fecha de nacimiento, y por acá tenemos alu regional. Fíjense que por acá arriba tenemos a los dominios, es decir, los tipos de datos que aceptan. Dice que acá el alu legajo, el dominio son los legajos. Imagínense que en este caso los legajos son de este tipo, son números, ¿bien? Así que acepta ese dominio. Los nombres, en este caso el tipo de dato que va a aceptar, ya no se llaman strings, como si los conocíamos en objetos. En este caso, existen varios tipos de datos que pueden representar a cadenas de textos, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Varios tipos de datos que pueden representar a cadenas de texto. Por ejemplo, varchar es uno, ¿sí? Y después también tenemos los text, también están los long text, etcétera. Hay muchos que pueden representar exactamente las cadenas de texto. No todos se usan para lo mismo, ¿sí? Tienen algunas sutiles diferencias. Fecha de nacimiento, en este caso, fíjense que también justamente el dominio de fecha de nacimiento va a ser toda la fecha de nacimiento de sus alumnos, por lo tanto es de tipo date. Acá sí existe el date o el datetime, ¿sí? Para representar a la fecha o fecha hora, respectivamente. Y por último, fíjense que por acá nosotros tenemos a ALU regional. En ALU regional, nosotros acá, fíjense que solamente podemos ingresar uno de Buenos Aires, La Plata, Rosario, etcétera. En este caso podríamos decir es como si fuera un enumerado, ¿bien? Solamente tenemos esos valores posibles para poder ingresar acá. Si queremos ingresar otro, no nos debería dejar. Bien, perfecto. Entonces por acá arriba leímos los dominios, que ya sabemos los tipos de datos que vamos a estar manipulando. Después, para saber, acuérdense, el grado, lo que estamos mirando es la cantidad de columnas. Es decir, en este caso, este ejemplo, tenemos grado 4. Una columna, dos columnas, 3 y 4. Tuplas, sí, en este caso, acuérdense que son las filas y la cardinalidad es el número de filas, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. No cuenta la cabecera. Acuérdense que la cabecera no cuenta, sino que solamente cuenta el cuerpo. Bien, el cuerpo justamente son los datos puros. La cabecera solamente me está diciendo, sí, en este caso, cuáles son los nombres de esas columnas, nada más. Bien, acuérdense que entonces debe haber sí o sí una clave primaria, una clave que identifique unívocamente a ese alumno. Probablemente en esta tabla que estamos viendo de ejemplo sea el legajo de ese alumno, ¿sí? Que lo identifica de forma unívoca y que se llama primary key, clave primaria. Bien, bueno, decimos que una base de datos relacional cumple con este modelo relacional. En realidad eso que acabamos de ver es teoría relacional, no está pegada a una base de datos relacional. Y ahora sí hablamos que la base de datos relacional cumple con ese modelo y que lo va a implementar, ¿sí? Importantísimo, habíamos dicho, toda fila de una tabla, de una base de datos relacional, tiene que tener una clave primaria. Bien, decimos que las claves primarias, entonces, son aquellos atributos que identifican de forma unívoca a cada fila de la tabla. Y decimos que existen tres tipos, las naturales, las subrogadas o las compuestas. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Existen estos tres tipos, naturales, subrogadas o compuestas. Bien. Cuando nosotros hablamos de claves primarias que identifican de forma unívoca, podríamos estar viendo otra vez este ejemplo. El legajo del alumno lo convierte en unívoco, ¿sí? Puede ser que este sea, sea algo natural o sea algo subrogado. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo identificamos de forma unívoca a una persona en Argentina? ¿Qué me dicen? En Argentina, ¿cómo identificamos de forma unívoca a una persona? El DNI. El DNI, me dice Raf. ¿Qué más? ¿Alguien más me dice algo o no? ¿Están de acuerdo, no? ¿Estamos seguros? El quit o el quill, pero están relacionados con el DNI. Ok. Bueno, tenemos un problema, porque si bien el DNI es algo que parece supernatural y es lo primero que se nos viene a la cabeza, existen DNI duplicados. ¿Eso lo sabían? Existen DNI duplicados. Sí, Bien, lo puede sabía, pasar. tienen una anotación especial, no me acuerdo bien ahora.
Sí, pero puede darse el caso que yo me entero, no sé, mañana me entero de que tengo mi DNI duplicado. Bueno, es raro que me pase quizás a mí, pero, ay, mira, Alex dice que el tuyo está duplicado. Buenísimo. Bueno, hay gente que tiene duplicados, ¿sí? Es raro, ya hoy en día no debería pasar. Pero entonces, yo no me puedo asegurar que puedo identificar de forma unívoca a una persona con el DNI, porque sabemos que existen duplicados. Entonces, tenemos que El, solucionarlo de alguna forma. el trámite de creación entonces del DNI es el único. Ahora sí. Hizo Argentina en este caso para solucionarlo fue meter el número de trámite. Cuando metió el número de trámite, solucionó todos esos casos. Es decir, ya sabía que existían, ¿sí?, duplicados de DNI. Bueno, metemos el número de trámite. Ese número de trámite es más largo y ya no es duplicado. ¿Por qué ocurrían los casos duplicados? Siempre que lo explico en un curso, hay mucha gente que me dice, no sabía que existían DNI duplicados. Claro, antes cuando era todo manual, no estaba todo informatizado, imagínense que yo podría decirle, bueno, a ver, no sé, vamos a suponer, ¿no? Le doy a este distrito, le digo que tiene que otorgar los números de DNI del 0 al 100. Al otro distrito también le digo que vaya del 100 al 200. Y al otro distrito le digo de nuevo que vaya del 0 al 100 porque me confundí. Como no estaba informatizado, me confundí y le di 2 veces los mismos DNI. Entonces ahí generó casos duplicados. Y esos casos pueden pasar, pasar y pasar hasta que en algún momento saltan, ¿sí? Hoy en día ya está todo mucho más informatizado, mucho más centralizado, muchos sistemas, así que no pasan esos casos de duplicados. Y de hecho existe el número de trámite, que eso sí lo hace unívoco a una persona. Ahora, ¿qué tiene que haber acá que me dice Alex? Ya sería una clave compuesta si se toma más de una foreign key. En realidad nunca mencioné foreign key, Alex, todavía. Ojo con eso. Vamos al caso, a ver. Cuando hablo de claves naturales, estoy hablando, en este caso, eh, de algo que lo identifica de forma unívoca, pero es algo natural del dominio. Por ejemplo, si nosotros nos reunimos, ¿sí?, y decimos qué nos identifica unívocamente a cada uno de nosotros, tendríamos que encontrar algo natural, algo que sea natural de cada uno que nos identifique de forma unívoca. Si encontramos algo natural, es decir, no inventado, que nos clasifique de forma unívoca a cada uno de nosotros, entonces hemos encontrado una clave llamada natural. Por ejemplo, vamos a suponer que cada persona tenga, no sé, una personalidad distinta a la otra, ¿sí? Cada persona tiene, estoy tirando por tirar, ¿eh? Imagínense que cada persona tiene una personalidad distinta a la otra. Imagínense que nosotros identifiquemos de forma unívoca a las personas o a los alumnos por su personalidad. Si no se repiten, entonces esas personalidades, buenísimo. Entonces las puedo identificar por su personalidad. Ahora, si yo tengo dos personas con la misma personalidad, ya soné. Ya no me sirve para identificarlo de forma unívoca. Entonces, cuando yo hablo de, en este caso, cuando estoy hablando de claves primarias naturales, estoy hablando de que no estoy forzando inventar ningún dato extra, sino que en realidad, naturalmente, todo mi conjunto se diferencia por algo. Bien. Ahora, cuando yo hablo de claves primarias subrogadas, estoy hablando de inventar alguna columna a propósito, porque no tengo nada natural con que definirlos, ¿sí? Entonces, como no tengo nada natural que lo haga unívoco para mi programa o sistema, ojo, ¿sí?, porque quizás en la vida real sí existe algo, pero para mi programa o sistema no existe nada, entonces tengo que crear una clave que se llama subrogada. Las claves subrogadas son las claves inventadas. Bien, esas claves subrogadas pueden ser, por ejemplo, autoincrementales, es decir, a Rafa le asigno el 1, a Adriana le asigno el 2, a Alex le asigno el 3, etcétera. Entonces puedo hacerlo autoincrementales. A cada uno de ustedes le asigno un número de forma autoincremental. Puede ser autoincremental, saltando de uno en uno, de dos en dos, o puede ser un número aleatorio. Bien, esas son las claves subrogadas. Y después tengo las claves compuestas. Una clave es compuesta si en realidad identifican de forma unívoca a un registro de a dos o más columnas. Bien, de a dos o más columnas. Imagínense el caso de que yo puedo decir, ok, yo sé que DNI no puede ser, en este caso, una clave primaria para las personas en la Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé que pueden existir DNIs duplicados. Pero si yo me asegurase que DNI más sexo nunca se pueden repetir, o nunca se repitieron, entonces yo podría decir, bueno, tengo una clave compuesta de DNI más sexo. Entonces ahí me aseguro de que no van a existir repetidos. Por ejemplo, no sé, estoy tirando una, por ejemplo. Bien. O me aseguro, no sé, de que estas tres columnas en su conjunto nunca se van a repetir.
Si yo aseguro de eso, de que esas tres columnas en conjunto nunca se van a repetir, buenísimo. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que yo puedo decir, si tomo nombre, apellido y fecha de cumpleaños o fecha de nacimiento, me puedo asegurar, en este caso, que nunca se van a repetir eso a lo largo de todo, de, no sé, de todo mi listado de alumnos o docentes. Si yo me aseguro de que eso es así, entonces yo podría decir, es una clave natural, pero compuesta por esas tres columnas. Esas tres columnas diferencian de forma unívoca a ese registro de todo el resto, pero me tengo que asegurar, en este caso estoy diciendo de que sea natural. Bien, así que bueno, esas serían las compuestas para entenderlas. Bien, bueno, ahí tenemos entonces las claves primarias y los tres tipos. Hay algo que por acá se llama también índices, ¿sí? Menciono nomás un poquito. ¿Sí? Los índices decimos que son estructuras de datos que mejoran la velocidad de algunas operaciones por medio de una identificación unívoca a cada fila de una tabla. Permite un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Lo que hacen los índices es, en realidad, generan algo dentro de mis tablas y dentro de mis filas para que cuando yo las quiera buscar, pueda ir mucho más rápido a encontrarlas, ¿sí? Quiero buscar algunas, no sé, sobre una tabla, quiero realizar una búsqueda. Bueno, si yo tengo índices, los índices me van a permitir que sea cada vez mucho más rápido, porque en realidad se precalculan cosas. El sistema de base de datos ya precalcula un par de cositas antes y bueno, ya los tiene listo. Importante mencionar otra cosa por acá, clave foránea, ¿sí? O también llamadas foreign keys. La clave foránea, la traducción sería clave extranjera. La clave foránea, decimos, es un grupo de una o más columnas en una tabla, grupo de uno o más columnas en una tabla, que referencian a la clave primaria de otra tabla. Una foreign key también puede ser parte de una primary key. Algo importante acá entonces decimos, las foreign keys son un grupo de una o más columnas en una tabla que están referenciando a las claves primarias de otra tabla. Por eso sabemos que existen relaciones entre tablas, ¿sí? Claramente vamos a tener una columna que va a estar apuntando a la clave primaria de otra. Ojo con, acá decimos una foreign key puede ser parte de una primary key. O sea que la estaríamos convirtiendo en una compuesta. Puede ser, dice. No es que siempre. Bien. Importante, tanto las primary keys como las foreign keys son índices. Siempre. Siempre se van a generar índices sobre las columnas que son primary key o sobre las columnas que son foreign keys. ¿Por qué? Porque generalmente se quieren realizar búsquedas sobre esas columnas. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco de relaciones, pero decimos, algunos de los tipos de datos más utilizados son, por ejemplo, varchar, ¿sí? Para representar cadena de caracteres compuesto por letras, números y caracteres especiales. Los varchar tienen una longitud. Ustedes le pueden decir, por ejemplo, quiero un varchar de 2. No sé, quiero un varchar de 2 solamente. O cualquier cosa escribí. Varchar de 2. O puedo decir varchar de 200 caracteres o como máximo 255. Después, si quiero un poco más, tengo también ahí los text, ¿sí? Que ya no lo especifico la longitud, pero ya tiene una longitud mucho mayor. Después tengo para los números, tengo integer, tengo doubles, ¿sí? Tengo por ahí, también tengo que especificar siempre la precisión decimal que quiero con cada uno, ¿sí? Eso lo voy a tener que hacer, precisar un poco los decimales que necesito guardar y demás. Existen varios tipos numéricos, muchos. Están los datetime o los dates, ¿sí? Que se manejan las fechas o fecha y hora. Hay muchos más, ¿sí? En las bases de datos generalmente no existen los booleanos, en algunas sí, en algunas no. Bien, por ejemplo, en una base de datos SQL Server existen los booleans, en una base de datos MySQL no, sino que en realidad se transforma a ceros y unos, ¿sí? Dependiendo de la base de datos que esté utilizando en concreto, puede ser que tenga algunos tipos de datos distintos que en otras, ¿sí? O sea que no todas van a tener exactamente los mismos. Estos sí, que están viendo en pantalla, van a estar en todos. Siempre van a encontrar varchar, siempre van a encontrar integer, doubles, datetime, date, ¿sí? Text, long text, esos tipos de datos siempre los van a encontrar en todos lados, pero hay algunos que pueden ser propios de esa base de datos en particular, ¿sí? Así que eso también para tenerlo en cuenta. Eh, bien, bueno, una cosita más ahí para mencionar, ahora nos vamos a las relaciones que son súper importantes, pero acá tenemos algunas que se llaman constraints, que se llaman restricciones en realidad. Decimos que las constraints son restricciones al modelo que se utilizan para limitar el tipo de dato que puede ingresarse a una tabla. Se especifican cuando una tabla se crea por primera vez o posteriormente realizando una actualización.
Son restricciones a nuestras tablas, ¿sí? A las columnas, a los valores, perdón, que pueden tomar las columnas de nuestras tablas. Existen algunas que son las más comunes, más populares y conocidas. Por ejemplo, yo puedo tener una restricción o una constraint llamada not null. Eso significa que esa columna no acepta valores nulos. Yo no puedo dejar esa columna vacía, sí o sí le tengo que agregar algo. Otra restricción podría ser la de unique. Esa significa que no acepta valores repetidos. A lo largo de toda la tabla no se puede repetir exactamente ese valor en esa columna. Bien, esa es la restricción de unique. Después tengo la de check o enum, que decimos que verifica que los valores cumplan con determinada condición. Bueno, los checks o los enums, en este caso decimos, por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que teníamos al principio que decía en ALU regional solamente se puede aceptar Buenos Aires, Rosario, etcétera? Bueno, si yo quiero restringir a que solamente se agreguen esos valores, los puedo poner en una restricción de tipo check. Yo le digo, solamente acá se pueden escribir estas 5 palabras y nada más que estas 5 palabras. Bien. Y después tengo restricciones también de primary keys y foreign keys. Rafa, dime. Sí, cuando vos seteás el dato como enum Ujú. y, y envías un dato a la base de datos o al motor Sí, que no está dentro del enum, ¿te responde con algún error sí. o directamente no Siempre, hace nada y no te responde? no, siempre arrojan errores. Siempre arrojan errores y te van tirando distintos errores de decir, bueno, no puedo insertar esto o no puedo actualizar esto por tal motivo. Pero sí, arrojan siempre errores. Nunca se quedan calladas, digamos. Siempre me van a ir avisando qué sucede. Bien. Bueno, también tengo algunas restricciones que son de primary keys y de foreign keys. La restricción de primary key, para que lo tengan en cuenta, importante, es una constraint compuesta. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos que esa columna es primary key, se la abrevia PK, ¿sí? Estamos diciendo que esa columna no puede ser nula y tiene que ser única. O sea que en realidad primary key es un conjunto de estas dos. Si yo digo que es primary key es no nula y única. Eso es importante. Y cuando digo que es foreign key, en realidad lo que estoy diciendo, ¿sí? Es que tiene sí o sí que estar referenciando al ID de otra tabla. Yo sé de qué tabla, porque tengo que indicar a qué tabla estoy referenciando, ¿sí? Pero tiene que estar sí o sí apuntando al ID de otra tabla. Es decir, yo no puedo agregar, no sé, vamos a suponer que yo ahí en esa columna tenía que estar referenciando al ID de materia. Vamos a suponer que el ID de materia es numérico y autoincremental. Yo no puedo poner en esa columna Pepito, porque Pepito no hace referencia a ninguna materia, ¿sí? Tampoco puedo poner materia 56 si es que solamente existen hasta materia 30, porque 56 no existe en esa tabla, ¿sí? Entonces, fíjense que foreign key lo que va a hacer es justamente verificar eso. Si falla estas restricciones, es decir, cuando yo quiero actualizar o guardar algún dato fallan o saltan alguna de estas restricciones, me lo va a avisar. La base de datos me va a decir, no puedo actualizar o no puedo insertar datos porque si esta restricción, sí, justamente no se está cumpliendo. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar al término de relaciones. Tenemos las relaciones que decimos que son asociaciones entre tablas o entidades, se describen en la estructura de la base de datos y las relaciones describen cómo se vinculan una o más tablas entre sí. Hay muchas relaciones, que ahora vamos a ver. Pero antes de pasar ahí, vamos a hablar de la cardinalidad y modalidad. Cardinalidad, ustedes lo van a ver graficado por afuera. Ustedes siempre van a ver dos cosas. Fíjense, de cada lado de las tablas van a ver en este caso dos simbolitos. Uno que está más adentro y uno que está más afuera, más cerca de la tabla. Repito, en cada relación entre tablas o entidades siempre van a ver, ¿sí? De ambos lados, van a ver dos simbolitos, uno que está más adentro y otro que está más afuera. Cuando digo más afuera me refiero a más cerca de la tabla. Los que están por afuera o más cerca de la tabla se llaman cardinalidad y los que están por adentro se llaman modalidad o se grafican, ¿sí? Más adentro se llaman modalidad. La cardinalidad me indica la cantidad máxima, ¿sí? Que voy a tener de en uno en otro. Ahora vamos a entender un poquito qué significa eso. Y la modalidad es la cantidad mínima de la relación. Bien, cantidad mínima y máxima. Entonces tenemos por ahí. Ahora vamos a entender un poquito qué significa eso. Me voy a venir a la otra presentación porque acá vamos a tener muchas relaciones por estudiar. Fíjense que las relaciones que existen se llaman one, en este caso, many, one and only one. O sea que fíjense que en este caso yo estoy especificando
Hasta acá solamente venía hablando, ¿sí? De las cardinalidades y ahora les voy a agregar también las modalidades. Acá tengo uno, muchos. Así se grafican muchos, gente, es importantísimo. El mucho se va a graficar con una patita de gallo, se lo llama. El one se va a graficar con un palito. Dos palitos es una relación que se llama one. Tenemos también un cerito que se llama cero or one, es decir, cero o uno. One or many, ¿sí? Acá tenemos uno o muchos o cero or many, ¿sí? Cero o muchos. Vamos a intentar leer esto que tenemos por acá. Esto sí que puede prestar a confusión al principio, pero una vez que ustedes lo casen, se le va a hacer sencillo, ¿sí? Pero al principio puede ser que preste un poco de confusión. Decimos, por ejemplo acá, fíjense, país y bandera. Es una relación one to one, se llama uno a uno. ¿Sí? La relación esta entonces es una one to one. Decimos, esta es la tabla país, esta es la tabla bandera. Un registro que aparece en la tabla país se corresponde con un registro de la tabla bandera y solamente con un registro de la tabla bandera. O lo que es lo mismo decir, un registro, es decir, una fila en la tabla bandera se corresponde con un único registro en la tabla país. Así se leen las relaciones one-to-one. Bien, entonces fíjense cómo lo graficamos. Un país, en este caso podemos decir, tiene una bandera y esa bandera solamente le pertenece a ese país. Esa es la relación one-to-one. Vamos con la segunda, que es uno a muchos. Es one to many, se llama esta relación. La que tenemos en el medio es one to many o uno a muchos. Fíjense que acá tenemos la tabla doctor y paciente. Eso significa que lo podemos leer desde cualquier lado. Fíjense, vamos a leerlo desde doctor hacia paciente. Bien, si lo leemos desde doctor hacia paciente, decimos que un doctor tiene muchos pacientes. Repito, un doctor en particular, una fila de doctor en particular de acá, tiene muchos pacientes. Fíjense que acá lo podríamos leer de otra forma, si nos paramos desde la tabla paciente, y yo podría decir, muchos pacientes de acá, es decir, muchas filas de la tabla paciente, están referenciando exactamente al mismo doctor, o están siendo atendidos por el mismo doctor. Bien, fíjense que en este caso, esta patita de gallo que ustedes ven por acá, significa que una fila de doctor puede aparecer muchas veces en la tabla paciente. Por eso está la patita de gallo acá. Ustedes la tienen que ver siempre, ¿sí? Para el lado que va. Es decir, desde doctor la van a mirar para la derecha. Y fíjense que en este caso decimos, un doctor puede aparecer muchas veces en la tabla de paciente. Bien. Y en este caso, si la vemos del otro lado, vamos a decir por acá, ¿sí? Que muchos pacientes solamente están apuntando como máximo a un doctor. Como máximo a un doctor. Vamos a la última, estudiante y materia. Es una relación mucho a muchos. Se llama una relación N a M, pero en realidad le vamos a decir many to many o mucho a muchos, ¿sí? O en inglés o en español, pero no le digan N a M, 1 a N. Díganle one to many o uno a muchos o many to many o muchos a muchos. En este caso es una relación que vamos a decir, tenemos dos tablas o dos entidades, estudiante y materia. Vamos a decir lo siguiente. Un estudiante puede estar cursando muchas materias y una materia puede estar siendo cursada por muchos estudiantes. Bien, repito, entonces, un estudiante puede ser que esté cursando muchas materias, pero una materia en particular también tiene muchos estudiantes. Es una relación many to many. Bien, ahora, ojo, esta relación que tenemos acá, la de muchos a muchos, no es posible implementarla, ¿sí? En nuestras bases de datos relacionales. Para poder implementarlas, vamos a tener que romperla en una relación intermedia. Sí o sí, tenemos que romperlas en una relación intermedia con una tablita más. Es decir, esta que tenemos acá, la muchos a muchos, no es posible implementarla. Vamos a tener que generar dos relaciones one to many. Voy a pasar rápido, ¿sí? Por esta presentación que nos va a ir guiando un poquito y después volvemos para allá. Vamos a repasar entonces las relaciones. La relación one-to-one, decimos, es una relación entre dos entidades o tablas A y B, genéricas. Vamos a hablar que estamos hablando siempre entre dos entidades o dos tablas. Es una relación entre dos entidades A y B, en la cual decimos, un registro de la entidad A se corresponde con un único registro de la entidad B. La relación dice, puede ser unidireccional en cualquier sentido o bidireccional. Es decir, cualquiera de las dos tablas puede estar apuntando a cualquiera de las dos.
Por ejemplo, miremos acá, dice, en este caso tenemos alumno que apunta a dirección. Fíjense que acá alumno tiene, es una tablita que tiene una columna que dice ID, que es una primary key, esa columna, que es de tipo integer, ¿sí? De longitud 11 como máximo. El apellido, que es un varchar, es decir, es texto, como máximo 50 caracteres. Y después tiene una foreign key, ¿sí? Cuya columna se llama dirección-id, es decir, estamos apuntando a la tabla dirección, a la columna ID, y que obviamente también respeta un integer 11, es decir, vamos a poder almacenar un numerito ahí. Acuérdense que por ser una foreign key, solamente acá puedo poner numeritos que allá sean primary keys, si no, no. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, en este caso, alumno contiene la foreign key hacia dirección, pero dirección no está apuntando a alumno, pero sigue siendo una relación one-to-one. Un alumno tiene esa dirección y esa dirección, ¿sí? Solamente le pertenece a ese alumno. Puedo cambiarlo, puedo poner la foreign key de otro lado, es decir, puedo hacer unidireccional del otro lado. Fíjense que acá esta columna desapareció, la que decía en este caso dirección ID, y la moví para acá. Ahora dirección es quien apunta al alumno, ¿sí? Pero en este caso sigue siendo una relación one-to-one. Un alumno tiene una única dirección y esa dirección solamente le pertenece a un alumno. Entonces puedo hacerlo de cualquier lado o puedo hacerlo bidireccional. Es decir, ambas entidades se conocen entre sí. Alumno tiene una foreign que hace dirección, dirección tiene una foreign que hace alumno. Es la única relación que puede ser bidireccional a nivel tablas, ¿sí? A nivel tablas. Ahora nos vamos con una relación que es one to many, ¿sí? La que ya habíamos hablado de que es 1 a n, ¿sí? La que teníamos por ahí. Decimos que en la relación one to many es una relación entre dos entidades o tablas A y B, en la cual decimos un registro de la entidad A, un registro de la tabla A, un registro, acuérdense, es una fila, está siendo referenciado por muchos registros de la entidad B. Significa que A tiene muchos B. Como por ejemplo habíamos dicho, un doctor tiene muchos pacientes. A tiene muchos B, porque cada registro de la tabla B pertenece a un único registro de la tabla A. Fíjense acá, que decimos, un alumno puede tener muchos contactos o un doctor puede tener muchos pacientes. ¿Cómo se grafica? De esta forma. Bien, alumno tiene su primary key por acá, tiene su apellido, y en este caso tenemos tabla contacto que tiene su ID. Acá dice dato, tipo, no importa las columnas que tenga acá, pero fíjense que la foreign key está acá, está del lado B. Contacto, en este caso, está apuntando a alumnos. Como nosotros acá teníamos en el ejemplo recién, doctor y paciente. Paciente tendría por acá una columna que diga doctor ID. Y lo muy importante de entender es que muchas filas de esa tabla, pacientes, podrían haber estado apuntando exactamente al mismo doctor. Lo mismo que acá. Muchas filas de contacto pueden estar apuntando exactamente al mismo alumno. Vamos con la otra, porque esta no está en la presentación, pero es importante. Hay otra relación que se llama many to one. Many to one es cuando en realidad estoy leyendo una relación uno a muchos, pero me paro en la otra entidad. Fíjense que decimos acá. Es una relación entre dos entidades o tablas A y B, en la cual muchos registros de la entidad A están siendo referenciados perdón, están referenciando al mismo registro de la entidad B. Fíjense esto. Muchos registros de la entidad A están referenciando al mismo registro de la entidad B. Significa A pertenece a un B y B tiene muchos A. Porque cada registro de la tabla A referencia a un registro de la tabla B, pero B puede ser referenciado muchas veces. También se puede leer como muchos A pertenecen al mismo B. Esto es lo mismo que teníamos hasta ahora de doctor y paciente. Fíjense que yo había dicho, un doctor tiene muchos pacientes, pero muchos pacientes pueden ser atendidos por el mismo doctor. Bien, entonces la relación one to many y many to one se parecen mucho. ¿Qué hay en común entre estos? Decimos, si se tienen en cuenta dos entidades o dos tablas A y B, podríamos afirmar que si la entidad A o la tabla A tiene una relación one to many contra la entidad o la tabla B, entonces B tiene una relación many to one contra la tabla A. Es viceversa, digamos. Si de un lado de la relación yo lo leo como one to many, del otro lado lo veo como una relación many to one. Repito, si de un lado de la relación yo lo veo como uno a muchos, del otro lado yo lo veo como de muchos a uno. Fíjense que acá decimos, si A tiene una relación many to one contra la entidad B, entonces B tiene una relación one to many contra la entidad A. ¿Sí? Decimos que la relación entre las entidades A y B
pueden llamarse de una u otra forma dependiendo del lado que yo esté mirando. En otras palabras, decimos que es una cuestión de perspectiva, es decir, de dónde me estoy parando. Bien. Bueno, fíjense acá, en este caso. Es dependiendo de cómo lo lea la relación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, venimos por acá y decimos, un contacto pertenece a un alumno y un alumno puede tener muchos contactos. O si no lo puedo leer como muchos contactos pueden pertenecer al mismo alumno. Lo mismo yo decía, en este caso, entre mis pacientes y doctor, ¿sí? Si yo lo miro, hay una relación one-to-many entre doctor y paciente, porque lo estoy mirando desde doctor. Un doctor tiene muchos pacientes, pero si lo miro desde pacientes, yo digo, muchos pacientes pueden estar siendo atendidos por el mismo doctor. Entonces lo estoy mirando del otro lado. Y de ese lado la relación sería many to one, muchos a uno, muchos pacientes siendo atendidos por el mismo doctor. Bien, y vamos con la última, que era la many to many. Decimos, many to many, una relación muchos a muchos, o la NAM que figuraba en la presentación. Decimos que es una relación entre dos entidades o tablas A y B, en la cual un registro de la entidad A puede estar siendo apuntado por muchos registros de la entidad B. Y un registro de la entidad B puede estar siendo aportado por muchos registros de la entidad A. Significa que A tiene muchos B y B tiene muchos A. Ojo con esto, porque nosotros teníamos un ejemplo que decía alumno materias. Yo les había dicho, un alumno puede estar cursando muchas materias y una materia puede estar siendo cursada por muchos alumnos. ¿Bien? A tiene muchos B y B tiene muchos A. Decimos que esta relación no es posible realizarla en el mundo relacional, ya que sería necesario tener múltiples foreign keys, dice, sin saber el número exacto en ambas tablas. Es decir, cada tabla debería tener columnas sin saber la cantidad exacta que nosotros tenemos de cada lado. ¿Por qué? Estamos hablando de muchos, no sabemos que hay tres, por ejemplo, involucradas. Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia. Y decimos que para poder implementar esta relación se debe partir la relación many to many en dos relaciones one to many. Y decimos que la entidad A debe tener una relación one-to-many contra la entidad C, considerada la entidad intermedia, y al igual que la B. Bien, es decir, pasaría a ser esto. Fíjense que justo tenemos el mismo ejemplo. Para poder implementarlo físicamente a esa relación voy a tener que generar algo así. Tengo la tabla alumno, tengo la tabla materia y necesito esta tabla intermedia. Esta tabla intermedia es la que va a estar apuntando, ¿sí? Que va a tener dos relaciones many to one o muchos a uno contra alumno y contra materia. Una many to many se transforma sí o sí en esto. Sí o sí se transforma en esto. En dos relaciones one to many, visto desde cada extremo. ¿Sí? Sí o sí se va a transformar en esto para poder hacerlo. Donde acá vamos a tener en este caso dos claves primarias compuestas. ¿Sí? Perdón, una clave primaria compuestas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Donde cada una va a ser una foreign key. Una va a apuntar al alumno, la otra va a apuntar a materia. Pero entre esa combinación, a su vez, van a formar una clave primaria. Bueno, eso es importante. Ahora, vamos a retomar un poco acá. Esas eran las relaciones. Ya vimos un poco qué significaban esto. Adelantamos, así que nos vamos a meter ahora sí a implementarlo un poquitito. Bien. Bien, SQL. ¿Qué es SQL? SQL no es un lenguaje de programación, gente. Quiero aclarar, ustedes no pueden decir yo programo en SQL. SQL no se programa, ¿sí? Fíjense que además también decimos, SQL no es un lenguaje propietario, sino que es compatible con la mayoría de los motores de base de datos relacionales, ¿sí? Entonces repetimos, SQL no es un lenguaje de programación. Decimos que SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de bases de datos relacionales. SQL es un lenguaje que vamos a utilizar para poder recuperar y manipular los datos de una base de datos relacional. Repito, ¿sí? Es un lenguaje que vamos a utilizar para poder recuperar y manipular los datos de una base de datos relacional, pero no es un lenguaje de programación, es utilizado en la programación, ¿sí? Ojo con eso, es importantísimo. Nunca lleguen a decir programa en SQL, no se programa en SQL, ¿sí? Dentro de SQL existen otros lenguajes de definición de datos, por ejemplo, se llaman DDL, y un lenguaje de manipulación de datos que se llama DML. Bien, o sea que SQL es como nuestra base de este lenguaje, que nos va a permitir manipular estos datos, pero ahí los vamos a empezar a clasificar en más. DDL nos permite definir los datos, DML nos permite manipular y después tenemos un par de cosas más. Bien, bueno, eso es para entenderlo de base.
Fíjense que por acá nosotros tenemos DML, DDL, TCL, DCL, DQL. O sea, tenemos un montón, ¿sí? O sea, todo esto entra dentro de lo que es SQL, el lenguaje de SQL. Tenemos toda la clasificación. Los más importantes que vamos a tener nosotros se llaman el select, que va a ser la sentencia que nos va a permitir justamente realizar búsquedas sobre nuestras tablas. En realidad nos va a permitir seleccionar registros de nuestras tablas, por eso se llama select. Quiero seleccionar ciertos registros de una o muchas tablas. Pues vamos a ver la sentencia de insert, update y delete. Insert, update y delete nos va a permitir justamente, en este caso, insertar datos, actualizar los datos o eliminar los datos de una tabla en particular, respectivamente. También importante que vamos a tener por acá son las de create, alter o drop. Create nos va a permitir crear una tabla, alter nos va a permitir modificar una tabla, la estructura de una tabla, es decir, las columnas que tiene, etcétera, y drop nos va a permitir eliminar una tabla. Bien, estas también son sumamente importantes. Estas tres y select. Después las otras no importa y no nos vamos a meter por ahora, ¿sí? Bueno, fíjense que acá decimos DDL. Se basa en tres instrucciones que se utilizan sobre los diferentes tipos de objetos de base de datos. Create, alter y drop. Bien, las instrucciones más utilizadas que vamos a tener siempre son operaciones de tablas. Bien, create table, alter table y drop table. Bueno, acá sí se van a tener que acostumbrar un poco con el inglés porque no hay alternativa, ¿sí? De sí o sí vamos a tener que utilizar esas sentencias en inglés y no las puedo escribir en español. Siempre. Ningún motor voy a poder escribir en español, ¿sí? Por ejemplo, acá decimos, quiero crear la tabla idioma. Fíjense que la sentencia es create table idioma, donde le voy a decir que va a haber una columna que se llama id, que va a ser de tipo integer, máxima longitud 11, es decir, máxima cantidad de caracteres 11. Después vamos a tener otra columna que se llama código, que va a ser de tipo varchar, máxima longitud de 45. Y luego por último vamos a tener nombre, la columna de nombre, también varchar, máximo 45. ¿Sí? Entonces fíjense que acá nosotros estamos creando la tabla idioma. ¿Necesito acordarme estas sentencias de memoria? Bueno, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Puede que nosotros utilicemos algo. Ahora, antes de seguir con esto, yo ya quiero empezar a introducirlos en el Workbench, ¿sí? Que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan manipular un poco la base de datos. Cuando ustedes se quieren instalar una base de datos, van a tener que bajarse algo que se llama motor de base de datos y por el otro lado se van a tener que bajar algo que se llama cliente de base de datos. Para bajarse un motor de base de datos que es el sistema de base de datos, pero que no tiene una interfaz gráfica, ¿sí? El motor de base de datos es un sistema de base de datos, pero que no tiene una interfaz gráfica, van a bajarse, ¿sí? Van a entrar a la página de MySQL Server, porque vamos a estar trabajando con esta, ¿sí? Fíjense que yo ahora acá lo busqué en Google, bien, y se van a bajar esto. ¿Sí? Van a entrar a la página de dev.mysql.com, van a ir a la página de descargas y fíjense que por acá les va a decir me quiero descargar MySQL Community Server, la versión 8.0.32. Bueno, me la descargo. Me descargo sí la correspondiente, en este caso sí se pueden descargar esta. ¿Sí? A ver, estas son las zips. No, descárguense esta que es directamente es el installer, es más fácil. Se descargan el installer para que les den siguiente, 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 lo puedan instalar. La instalación es sencilla. A ver, no hay instructivo porque ya considerando a esta altura del curso es como que deberían poder hacerlo. Si es un installer, nada más, es siguiente, siguiente, siguiente y lo pueden instalar. Alguna dificultad, cualquier cosa después me dicen, pero no debería haber nada raro, sí, por ahí. Recuerden algo, gente, lo que estamos descargando acá se llama motor de base de datos, no tiene interfaz gráfica. Claro, nosotros podemos interactuar con una base de datos mediante una interfaz gráfica. Para poder bajarse una interfaz gráfica se van a bajar lo que se llama cliente, ¿sí? De base de datos. Para bajarse un cliente de base de datos existen un montón. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con uno que se llama MySQL Workbench. Pero existen otros programitas. Existen muchos clientes de base de datos. Por ejemplo, existe uno que se llama Navicat, existe otro que se llama Heidi y demás. Pero estos son clientes. Estos se van a conectar a nuestras bases de datos, ¿sí? No es que el Workbench es una base de datos, no. Esto se conecta a nuestra base de datos. Les paso acá el link. Lo mismo, primero se bajan esto, entonces lo instalan y luego se van a bajar esto, el Workbench, ¿sí? Una cosa importante es que cuando esté instalando la base de datos acá,
¿sí? Con este installer, algo muy importante es que en algún punto les va a preguntar nombre, usuario, contraseña. Por favor, les pido que ese nombre, usuario y contraseña no le pongan nada loco. Pónganle algo muy sencillo y no se lo olviden o anótenlo. Pongan, qué sé yo, administrador, administrador, administrador 134. No le pongan algo súper seguro. Si total ustedes están trabajando en su máquina local con un par de datos de prueba. Así que pónganle algo que no se lo olviden, ¿sí? Porque si se lo olvidan, después hay que desinstalar todo, volver a instalar y va a ser un lío. El Workbench es más sencillo. Una vez que ustedes lo instalan a Workbench, van a ver algo así. Cuando lo abren, se les va a abrir un programita de este estilo. Lo primero que van a tener que hacer en el Workbench, ¿sí? Es crear una conexión. Es decir, acuérdense, Workbench es un programa que se va a conectar a mi base de datos, a mi servidor de base de datos. El servidor de base de datos se va a levantar como un proceso en la máquina. ¿Por qué vimos procesos en la clase pasada? Porque ustedes tienen que saber que su base de datos, su motor de base de datos, está corriendo o ejecutando como un proceso. Si ustedes se fijan acá en los procesos que yo tengo corriendo, hay un proceso que tiene que llamarse, fíjense que acá está MySQL Workbench. Workbench es el programa que tengo abierto acá, pero esa no es la base de datos. Tiene que haber uno que se llame, vamos a buscar, este proceso. Se llama MySQLD. El proceso que se llama MySQLD, acá en este caso, es el proceso que levanta el motor de mi base de datos. Esta es mi base de datos levantada, acá, pero no tiene interfaz gráfica. Workbench se va a conectar a este proceso, ¿sí? Y nos va a permitir interactuar con mi base de datos. Eso es lo que va a hacer entonces Workbench. Bien, por eso habíamos charlado un poco sobre procesos para que hoy también entendamos un poco esto. Bien, antes me habían preguntado por ahí por María, ¿sí? MariaDB. MariaDB es una alternativa, así que en realidad se abrió, digamos, de MySQL, porque después MySQL sí empezó a pedir algunas licencias y demás, qué sé yo. Bueno, MariaDB es la versión gratuita, totalmente libre de MySQL. Igual no se hagan problema, ¿sí? Ustedes pueden utilizar MySQL y Maria de forma indistinta. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que en este caso MySQL tiene u ofrece ayuda paga, mientras que Maria no, la comunidad de Maria no. Pero es lo mismo. O sea, pueden funcionar de forma similar. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a venir acá, abren el programa, vamos a crear una conexión. Para crear una conexión vamos acá al más, y cuando van al más le van a poner un nombre que puede ser cualquier cosa. Pueden poner, no sé, local si quieren, ¿sí? Porque ustedes están levantando una base de datos en su máquina. El hostname, acá dice 127.0.0.1, esto es una dirección IP. 127.0.0.1 hace referencia a la dirección IP de mi máquina local. Hace referencia a esta máquina, ¿sí? Poner esta dirección IP 127.0.0.1 o poner la palabra localhost hace referencia a mi máquina local. El puerto es el 3306 por defecto, es decir, MySQL siempre que se instala, por defecto se instala en el puerto 3306. Ustedes en la instalación se les va a preguntar, ¿querés que lo instalen en el 3306 o lo querés cambiar? Ustedes no cambien nada. Si no cambian nada, se les va a levantar en este puerto por defecto. Si cambian algo, tienen que acordarse de qué puertos le pusieron para no hacer lío, ¿sí? Así que es muy importante eso. Si pasa algo, ¿sí? Si le cambiaron algo, no va a funcionar. Así que recuerden eso, ¿sí? Bueno. Después le dice nombre de usuario, que tiene que ser el nombre de usuario con el que ustedes instalaron, en este caso el servidor de base de datos, así que no se lo olviden. Y luego acá le van a dar OK. Cuando les dan OK, se les va a generar una conexión. Bueno, como acá se me acaba de generar a mí. ¿Sí? Esperen que le voy a poner acá, delete. Tuki. Se les va a generar esa nueva conexión. Cuando quieran conectarse ahí, si tienen contraseña, les va a pedir la contraseña antes de ingresar. Cuando hacen clic, les va a pedir una contraseña. Si es que le pusieron. Yo no le puse, por ejemplo, miren. Cuando cliqueo acá, en esto que a ustedes les va a salir una vez que configuren, yo acá tengo varias conexiones. Esta está apuntando, en este caso, a mi el sistema local, a mi base local, pero si no me puedo estar conectando a otra base de datos. Bueno, fíjense que en este caso, yo cliqueo acá, no me pregunta contraseña porque yo no le puse contraseña y ¡pum! Ya estoy adentro. Acá, a la izquierda, voy a tener todas las bases de datos que yo tengo levantado en mi sistema. Es decir, mi motor de base de datos puede tener muchas bases de datos. Repito, mi sistema de motor de base de datos puede tener muchas bases de datos. De hecho, yo tengo todas estas por acá, ¿sí?
Bueno, si ustedes quieren crear una base de datos, que es lo que vamos a necesitar hacer para empezar a trabajar, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer, una vez que tengan acá, ustedes van a tener probablemente una que se llame test nomás. Van a hacer clic derecho acá. Repito, clic derecho acá. Van a poner acá Create Schema. Cuando vayan a Create Schemas, le va a preguntar el nombre. En este nombre le van a poner el nombre de la base de datos que ustedes quieran. Por ejemplo, yo acá le voy a poner, sí, vamos a poner Argentina, ARG, programa, y acá le voy a poner turno mañana, o 140 de la comisión. Bien, ese es el nombre de mi base de datos. Después le van a poner solamente Apply, nada más. Apply, y fíjense que en este caso, cuando yo le pongo Apply, acá, fíjense que dice Create Schema, es decir, esta es la sentencia SQL que se va a ejecutar en la base de datos. Si bien yo lo estoy haciendo a través de una interfaz gráfica, por detrás todo es una sentencia SQL. Entonces le voy a poner apply nuevamente. Una vez que se ejecuta, me dice que lo ejecutó correctamente y le voy a poner finish. Una vez que yo le di finish, cierro esto de acá. Y fíjense que acá ya arriba me figura mi base de datos que se llama Argentina Programa 140. Y acá, si lo cliqueo dos veces, se me pone en negrita, significa que está seleccionada, y ahí me dice las tablas, vistas, store procedure, functions. Claramente ahora no hay nada. No importa que sea estos tres, nosotros ahora nos vamos a concentrar en las tablas. Pero está vacía. Claro, yo todavía no creé ninguna tabla. Todavía está totalmente vacía. Bueno, vamos a crear nuestra primera tabla, ¿sí? Nuestra primera tabla, que en este caso dice, bueno, acá habíamos generado una tabla de idioma. Creo que el enunciado, a ver, ¿qué me dice por acá? La empresa Qatar 2022 desea realizar un sistema que le permita almacenar la siguiente información. Los empleados que trabajan en la empresa. De cada empleado se sabe el DNI, el nombre, el apellido, la nacionalidad y en qué departamento trabaja. Logística, sistemas, compra. De cada departamento que posee la empresa se sabe el presupuesto que maneja. Bien, perfecto. Bueno, vamos a intentar hacer esto. Sí, acá dice, vamos a crear una tabla de empleados. En vez de crear la tabla de idioma, vamos a crear la tabla de empleados. Bueno, para crear una tabla, lo puedo hacer a mano, como nos decía ahí la sentencia, o lo puedo hacer a través de acá, de la interfaz gráfica. Vamos a crear a través de la interfaz gráfica. Miren, cuando abren acá y dicen Tables, van a hacer clic derecho, Create Table. Se les va a abrir esta pantalla que les va a permitir crear una tabla y crear columnas. A mi tabla le voy a poner el nombre acá arriba. La voy a llamar, por ejemplo, empleado. Mi tabla se va a llamar empleado. Bien, no le pongan empleados. Pueden ponerlo, sí, ya les había comentado que dependiendo de la nomenclatura en este caso, que utilicen en su equipo de trabajo o en su empresa, puede ser que lo nomenclen de singular o no. ¿Sí? A mí me da la sensación de que está bueno ponerle siempre en singular para respetar un poco todo el concepto que ya veníamos hablando, de que después cada fila es un caso particular de empleado, pero algunos dicen, bueno, si le pongo empleados, doy a entender que ahí voy a guardar todos los empleados. Es válida la mirada también. ¿Bien? Vamos a empezar a poner las columnas. Sí, las columnas de empleados. Estoy haciendo la guía de ejercicios que teníamos por acá. De cada empleado dice, se sabe el DNI, el nombre, el apellido, la nacionalidad y en qué departamento trabaja. Es la hora, primero que nada, de decir o de definir si yo tengo algo que sea unívoco para identificar a cada empleado. Ya sabemos que el DNI no debería tomarlo como unívoco, así que en realidad yo le voy a poner, si les parece, ¿sí? Una clave primaria subrogada. ¿Bien? Es decir, una inventada. Para eso le voy a poner una columna. Las columnas las voy a ir agregando acá. En este caso le voy a poner, fíjense que yo ya le hice doble clic ahí para agregar una columna y automáticamente el Workbench me dijo, ¿qué te parece si le ponemos una columna que se llama ID empleado? Bueno, lo voy a llamar solamente ID, de identificador. Fíjense que automáticamente dice que es de tipo entero y ya automáticamente el Workbench le puso, tildó la columna como primary key y cuando yo le puse primary key automáticamente le puso not null, porque acuérdense que no puede ser nuliable. Y también le voy a poner acá auto incremental. Lo voy a cliquear en auto incremental, en AI. AI significa auto incremento. ¿Bien? Entonces yo sé que voy a tener una tabla empleado con la primera columna que se va a llamar ID, que va a ser primary key, no es nuliable, todo lo que ya sabemos, y auto incremental. ¿Qué más? Voy a agregar ahora las cosas que me dicen. Dice, C, el DNI, nombre y apellido. Bueno, vamos a agregar entonces. Acá voy a poner DNI, le voy a poner como un tipo de datos varchar de 45. Fíjense que acá en este caso tengo un montón de tipos de datos. No lo pongan como entero, a menos que ustedes me digan,
voy a realizar algún cálculo aritmético, otra vez lo mismo, ¿sí? Pero si no, lo puedo poner ahí como varchar y ya está. Después vamos a agregar otra columna más, doble clic acá, y voy a agregar nombre. Nombre le voy a decir que esto va a ser un varchar de máximo 50 caracteres. Apellido, varchar máximo de 50 caracteres. Em, ¿Y qué más? Dice acá, nacionalidad y en qué departamento trabaja, que dice logística, sistemas, compra, etcétera. Y después dice, cada departamento que posee la empresa sabe el presupuesto que maneja. Bueno, vamos a hacer después que nacionalidad y que departamento sean dos foreign keys. Bien. Eh, Primero que nada, se los voy a generar acá nacionalidad, si les parece, más que nada como una columna, si repetimos un par de valores y se dan cuenta por qué no. Ojo que yo no le puse ninguna restricción a estas columnas. Yo en ninguna le dije que tenía que tener una restricción de not null o similar. Simplemente lo dejé por ahí. Bueno, vamos a poner apply aquí. Fíjense que esta es la sentencia que me va a querer ejecutar. Me dice, voy a querer ejecutar la sentencia que se llama create table, ¿sí? En este caso, fíjense que acá está agarrando la base de datos sobre la cual estoy trabajando. Voy a crear la tabla que se llama empleado, que va a tener una columna ID que dice de tipo entero, not null, auto increment. Después me dice la columna DNI, varchar 45, que puede ser nuliable, es decir, puede admitir nulos, porque yo nunca le dije que eran not null, etcétera. Y después al finalizar me dice que la primary key va a ser la columna ID. Bien, voy a poner apply, voy a dar finish. Cuando doy esto, ya puedo cerrar acá la columna, esto que tenía acá, fíjense que acá aparece para cerrar, el editor lo cierro, y acá ya me generó esta flechita. En Tables puedo cliquear y ya veo la tabla de empleado. Si no lo veo, por algún motivo, hacen clic acá, clic derecho, refresh. Clic derecho, refresh, para que aparezca. Fíjense que acá ya está la tabla de empleado generada. Bien, ahora, avanzando un poco, ya tenemos nuestra primera tabla generada. Entonces, avanzando un poco, vamos a intentar insertar un registro. Fíjense que acá vamos a hacer insert, update y delete, donde vamos a justamente intentar insertar un registro en la tabla, bien, correspondiente. Así que vamos a intentar insertar, por ejemplo, algún empleado y después vamos a intentar modificar. Para intentar insertarlo, lo podemos hacer directamente ejecutando. En este caso, justamente escribiendo mi código SQL y ejecutándolo, que ustedes también se van a tener que acostumbrar de hacerlo, pero por ahora, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer directamente a través del Workbench. Igualmente ustedes después lo van a tener que hacer, ¿sí? A través de una sentencia desde Java, que ya después lo vamos a ir repasando. Para poder insertar un registro, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer clic derecho sobre la tabla de empleado y vamos a poner acá Select Rows, para que el Workbench me muestre esto. Fíjense que acá me lo va a mostrar en un formato de tabla a ver si existe algo. Todos los datos me lo va a mostrar acá. Bien. Bueno, lo que yo voy a hacer es ingresar un empleado. Para poder ingresar un empleado es como si estuviera completando un Excel. Fíjense, voy a ingresar. En este caso, no hay registro, porque acá me muestra los nombres de las columnas, pero acá no me muestra ninguna fila. Entonces voy a querer ingresar la primera fila. Voy a poner que el DNI sea, no sé, 78, piripipi, cualquier número. El nombre le voy a poner acá Juan, apellido Juan Pérez, nacionalidad argentino. No le voy a completar la columna ID. La columna ID es autoincremental. El motor se lo va a asignar. Para poder insertar ese registro, no se hace de forma automática como en un Excel, sino que voy a tener que poner apply. Cuando pongo apply, fíjense que acá me genera la sentencia. La sentencia que yo tengo que aprender en realidad es esta, que dice insert into, se llama la sentencia, insertar en la tabla empleado. Fíjense estas comillas raras, que son estas comillas así, de costadito. Bien. Insert into, tabla empleado, en este caso, que pertenece a la base de datos, ¿sí? Argentina Programa 140, ¿sí? Y después dice, quiero insertar en la columna DNI, nombre, apellido y nacionalidad estos valores. Fíjense, dice, entre paréntesis pongo los nombres de las columnas y después digo la palabra values y pongo los valores que voy a insertar ahí, en esa fila. Y digo, bueno, en la columna DNI, tal, en la columna de nombre, Juan, en la columna apellido, Pérez y en la columna nacionalidad, argentino. Apply, se ejecuta esa sentencia, ¡pum! Ya tengo acá mi primer registro. Fíjense que ahora automáticamente le puso ID 1. Vamos con uno más. Voy acá abajo, cualquier número de DNI, en este caso lo voy a poner acá Martina Pérez, alemana. Apply,
apply, y acá tengo 2 registros. Bien. Bueno, ahora, ¿por qué les dije que en este caso, sí, no me gustaría tener acá las nacionalidades escritas, en este caso como si fueran simple texto? Porque podría llegar a pasar este caso. Fíjense, yo pongo un número de DNI, en este caso voy a poner acá a Juana. Eh, Vamos a poner acá Juana Oki. Fíjense, nacionalidad, alguien podría confundirse y poner esto con mayúscula. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo en este caso, quiero buscar a todas las personas cuya nacionalidad sea argentina? Tengo un problema, porque yo tengo a Juan Pérez, que era argentino, y a Juana Oki, que es argentina. Pero con 2 palabras distintas, quiero expresar exactamente la misma nacionalidad. Cuando yo me choco con eso, de que acá tengo un problema de inconsistencia de datos, o de que en realidad estoy repitiendo datos, entonces tengo que mejorar un poco mi diseño. Porque acá se podría dar el caso de que yo digo, con distintos nombres quiero representar exactamente la misma nacionalidad. O puede darse que justamente que esté repitiendo muchísimas veces el nombre argentino o argentina acá. Para poder mejorar esto, lo ideal sería crear una nueva tabla. Esta nueva tabla sería, vamos a crear una tabla que llame nacionalidad. Bien, y acá vamos a generar foreign keys. Entonces, lo ideal sería que acá yo digo, ¿sí? Vamos a intentar crear una tabla de nacionalidad. Antes de crear una tabla de nacionalidad, quiero que chusmeemos un poquito esto que está sucediendo acá. Fíjense que acá se me abrió un espacio que en este caso se llama el Query Editor. Es una parte donde yo puedo escribir sentencias SQL. De hecho, yo acá puedo decir, puedo usar la sentencia select. La sentencia select, que ya se los traigo por acá, voy a empezar con la palabra select y después voy a poner el nombre de cada una de las columnas que yo quiero que acá abajo me muestren. Si yo pongo asterisco, le estoy diciendo tráeme todas las columnas. Pero yo también podría decir tráeme solamente la columna DNI, nombre y nacionalidad. Yo puedo seleccionar qué columnas quiero. Bien, puedo seleccionar las columnas, pero si pongo asterisco, es todo, todas las columnas. Luego de decir select asterisco, tengo que decir de qué tabla. Entonces voy a poner from y voy a poner espacio, nombre de mi tabla. Mi tabla se llama empleado, ¿sí? Punto y coma y ejecuto. Para ejecutar, rayito, que tengo acá. Cuando toco el rayito, fíjense que acá me va diciendo, si intentó ejecutar, select asterisco from empleado. Y me dice, te devolví 3 registros. Me dice 3 rows, rows es fila, 3 filas fueron devueltas. Y me dice cuánto tardó en ejecutar. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, quiero traerme a todos lo de nacionalidad argentino? Yo acá tendría que decir una condición. Entonces, tráeme todas las columnas de la tabla empleado, pero en este caso le voy a decir cuya nacionalidad sea argentina. Entonces le voy a poner dónde, where, nacionalidad, y le voy a poner acá igual y entre comillas, le voy a poner, por ejemplo, argentino. Si yo le pongo esto así y ejecuto, fíjense que solamente me trae un registro, el que decía argentino, pero no me trae el que decía Argentina. Y ahí tengo el problema que les decía. Yo en realidad acá debería mostrar a todos los argentinos. No importa si lo puse argentino, Argentina, Argentina mayúscula, Argentina minúscula. Tendría que traer a todos los que son argentinos. Entonces ahí, con eso me surge la necesidad de estandarizar. Me surge la necesidad de, digo, me parece que necesito estandarizar a las nacionalidades. Para poder estandarizar a las nacionalidades, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Creo la tabla que se llame nacionalidad. La tabla de nacionalidad le voy a poner un ID de tipo autoincremental y le voy a poner un nombre, si les parece. Nada más. Apply, la sentencia, revisemos. Creamos una tabla, nacionalidad, en la base de datos Argentina Programa 140, columna ID, columna nombre y la primary key ID. Apply, finish. Se me generó la tabla nacionalidad que tenía por acá y vamos a insertar unos registros. Clic derecho, selecciono, me muestra esto. Voy a poner ahora nacionalidad argentino, nacionalidad, vamos a poner acá argentino, argentino.
nacionalidad alemana, etcétera. Pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? Fíjense que acá yo voy a insertar dos registros. Pongo apply y se me van a generar dos sentencias de insert. Esta y esta. Apply, finish. Inserté dos registros juntos. Bien. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco mi diseño. Voy a intentar eliminar, en este caso, vamos a borrar esto, así me muestra a todos de nuevo. Lo voy a dejar acá sin el where. Con el where estoy condicionando, entonces en este caso voy a cambiar mi columna nacionalidad para que en realidad acá no, yo no ponga, ¿sí? En este caso, esto, sino que en realidad tengo una foreign key, esté apuntando a una nacionalidad existente. Miren lo que vamos a hacer. Clic derecho en empleado, alter table. Vamos a modificar mi tabla. Y lo que voy a hacer es esta columna nacionalidad que tengo por acá, ¿sí? La voy a transformar. Bien, ojo con algo acá que vamos a tener que hacer algo previo en realidad. Vamos a hacerlo en dos pasos. Sí, esperen que lo vamos a hacer en dos pasos. Nacionalidad, primero, alter table. Lo que vamos a hacer con la columna, perdón, empleado, clic derecho, alter table, columna nacionalidad. Lo primero que vamos a hacer es borrarla. Clic derecho, delete. Vamos a poner delete select. Aplico. Fíjense que acá le decimos alter table. Quiero modificar la tabla empleado y vamos a drop column. Vamos a borrar la columna nacionalidad. Primero la borro. La elimino, fíjense, acá ya lo tengo, cliqueo de nuevo el rayito y fíjense que acá se eliminó la columna. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la columna y se va a llamar, de caso, se va a llamar nacionalidad-id. Quiero apuntar el ID. Esto va a ser de tipo int, tamaño 11, bien. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner en la columna de acá que dice foreign keys, en la solapa de foreign keys. Vamos a ir ahí y vamos a decir, tenemos que escribir un nombre para la foreign key. El nombre para esta foreign key puede ser algo genérico. Yo puedo poner FK empleado a nacionalidad. Le digo que quiero estar apuntando, fíjense, a la tabla nacionalidad. Bien. Fíjense que le voy a decir, voy a estar apuntando a la tabla nacionalidad y le digo, la columna que apunta a la tabla nacionalidad tiene que ser la columna nacionalidad ID. ¿Y a qué columna de la tabla de nacionalidad va a apuntar? A la columna ID. Entonces, acá estoy diciendo lo siguiente. Este es el nombre de mi foreign key. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Le estoy diciendo a qué tabla vamos a referenciar. Le estoy diciendo en este caso, estoy referenciando la tabla nacionalidad. Y acá establezco justamente quién es la foreign key. Digo, la columna nacionalidad ID es la foreign key que va a estar apuntando hacia la columna ID de la tabla de nacionalidad. Si le pongo apply, fíjense, lo primero que va a hacer, dice, es alter table. Primero, voy a modificar la tabla. Voy a agregar una columna que se llame nacionalidad ID, que va a ser de tipo entero y que puede ser null. Y dice, la voy a agregar después de la columna apellido. Le va a agregar un índice, ¿sí? ¿Por qué le va a agregar un índice? Porque yo le puse, en este caso, una foreign key. Le voy a agregar una constraint. Después, como yo le puse que iba a ser, en este caso, una foreign key, le agrego solo la constraint. Y fíjense, dice, voy a modificar otra vez la tabla empleado, voy a agregar una constraint. En este caso, mi constraint se va a llamar FK empleado a nacionalidad, va a ser de tipo foreign key, donde la columna que va a tener la foreign key es esta, ¿sí? Que justamente es la columna nacionalidad, y va a estar referenciando a la tabla de nacionalidad que pertenece a la base de datos Argentina Programa 140 a la columna ID. Le voy a dar apply y finish. Cierro esto, refresco esto, y fíjense que ahora apareció nacionalidad ID. ¿Qué puedo poner acá adentro? Yo le voy a decir que Juan Pérez es nacionalidad argentino. Fíjense que la nacionalidad argentino es ID 1 y alemano es 2. Voy a poner Juan es de nacionalidad argentino y Juana también. Mientras que Martina, le voy a poner en este caso, es alemana. Entonces vengo, apply, apply y finish. Entonces fíjense que ahora yo puedo decir, quiero a todos los argentinos. Ok, voy a poner where nacionalidad ID es igual a 1. Ahora sí, todos los argentinos los puedo listar, ¿sí? Todos, absolutamente todos los argentinos los puedo listar por acá. Bien.
¿Qué más en este caso? Bueno, fíjense lo que puedo llegar a hacer. Borro esto. Me quedaron todos los registros. Vamos a suponer que quiero ingresar uno nuevo. ¿Sí? Vamos a poner otro, qué sé yo. Y le voy a poner acá Raúl. ¿Sí? En este caso, Raúl Escobar. Vamos a poner. Vamos a suponer que yo acá pongo nacionalidad 5. 5 no existe todavía en la tabla de nacionalidad. Fíjense que la tabla de nacionalidad tiene ID 1, 2, pero no tiene el ID 5. Si yo pongo apply e intento guardar, miren lo que sucede. ¿Qué es lo que me preguntó Rafa hace un rato? Me dice, ¿qué pasa si yo quiero escribir justamente un ID que no existe? Fíjense que yo acá puse nacionalidad 5, cuya acá nacionalidad no existe. Pongo apply. Intento ejecutar esta sentencia, apply. Fíjense que acá me tiró un error. De hecho, acá abajo también lo veo. Y me dice, ojo, tenés un error. El error es el error 1452 y me dice, ¿sí? No podés agregar, ¿sí? O actualizar una nueva fila porque te está saltando una restricción de foreign key. Cuando me sale esta restricción de foreign key, yo ya lo que tengo que entender es que acá me está diciendo cuál es la foreign key que está saltando. Me dice que está saltando la foreign key de empleado de nacionalidad. Yo lo que entiendo ahí es, ok, momento, estoy intentando agregar una ID acá que allá no existe. Por eso acá me dice saltó una restricción de foreign key y la cual saltó es exactamente esta que se llama así. Me dice que no existe ese valor allá. Entonces ahí me doy cuenta que tengo un error, nunca me lo insertó y ahí lo tengo que modificar. Y acá digo, ok, puse un 5, ese 5 no existía, vamos a poner un 1 o vamos a poner un 2. Otra cosa no puedo poner. Cuando lo modifico, ahí sí me lo va a tomar. Así que eso es importantísimo. Bien, bueno, creo que acá teníamos esto. Bien, teníamos el... Vamos rápido con esto y ahí nos vamos a quedar. Última cosita que tengo por acá es, ¿qué pasa si lo quiero actualizar? Fíjense que acá vamos a suponer que me confundí. Juana no era apellido Oki, sino que Juana era, qué sé yo, Juana U. Vamos a suponer que yo acá quiero cambiar este apellido. Pongo apply y fíjense lo que sucede acá. Se genera una sentencia que se llama la sentencia de update. Dice update, tabla empleado. Y ahora digo, cámbiame en la columna apellido. En la columna apellido pone la palabra V, ¿sí? Que es el apellido. Pero en este caso le voy a poner where ID es igual a 3, solamente para el registro 3. Si yo no le pongo este where, lo que va a hacer es que a todas las columnas apellidos de absolutamente toda mi tabla le va a poner exactamente lo mismo, apellido V. Y yo no quiero que pase eso. Solamente quiero que le ponga a el registro de ID 3. Entonces necesito poner where ID es igual a 3. Si no pongo esto, ojo, porque es peligroso. Pongo apply, pongo finish y se actualizó para ese registro. Lo mismo, ¿qué pasa si yo quiero eliminar algo? Si quiero eliminar un registro, en este caso voy a hacer clic derecho, por ejemplo, delete row. Cuando lo borro, para que se aplique tengo que poner apply y fíjense la sentencia que se genera. Dice delete from Argentina programa, piripipi, tabla empleado, where ID es igual a 5. Lo peor que les puede pasar es que ustedes este where no lo pongan. Si ustedes no ponen el where y ponen delete from empleado, se les va a borrar absolutamente toda la tabla, porque no están condicionando el borrado. Es necesario que ustedes pongan el where para condicionar la fila que quieren o actualizar o eliminar. Si no ponen el where, van a estar en problemas, ¿sí? Así que cuidado con eso. Voy a poner apply y ahí efectivamente la fila se borró. Después tenemos muchas cosas para charlar, ¿sí? Sobre los select y distintas formas de utilizarlo. En la próxima, ¿sí? Vamos a intentar conectarnos desde nuestro código a nuestra base de datos y después en la otra probablemente estudiemos un poquito más algunas cosas y algunas sentencias y demás. Esta práctica sí me gustaría que la intenten hacer, ¿sí? Por lo menos intentar alguna consulta mínima y demás. Sé que hoy quizás es muy poquito lo que tuvimos, pero por lo menos intentar instalarlo, generar esta tabla que hicimos, generar alguna consulta de Select, investigar un poquito más qué hay sobre algunas consultas de Select para llegar a esto sería buenísimo. Y podemos ir pimponeando algunas respuestas. ¿Alguna consulta, gente? No, de mi parte no.
Igual yo me tengo que retirar ya. Estamos por acá, sí, igual listo por hoy, ¿sí? Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos el miércoles.